¿Cómo están, amigos de la nueva revolución de El Salvador? Bueno, ya llevamos muchísimo tiempo esperando esta entrevista y en ocasiones muchos de ustedes solían decir que qué pasaba realmente con la entrevista de Bukele, la que prometimos allá en España. Bueno, les voy a explicar qué es lo que sucedió. Bukele accedió a dármela, pero sinceramente es que yo soy bastante humano. No crean que soy como Carlos Calleja, que tiene a la gente ahí parada, sobre todo a los empacadores, sin ofrecer sueldo ni nada. Yo soy bastante humano y lo vi que él estaba ahí parado, fotografiándose como con 400 personas, y yo sé que eso es muy cansado. Entonces, él dijo que después de la fotografía me iba a dar la entrevista, pero le dije que mejor no, para que él descansara, porque yo sé que era eso. Pero yo estaba seguro que también ustedes iban a reclamar esa entrevista que les había prometido, pero antes siempre uno tiene que ver el lado humano. Y bueno, a raíz de eso hemos estado arreglándola para mejor hacerla en vivo, ya que Nayib es un fenómeno en las redes sociales y yo creo que es bastante importante que él diera ese paso de salir de los canales tradicionales, de algunos periódicos, y darle una entrevista a las redes sociales. Entonces, bueno, aquí lo tenemos ahora y vamos a iniciar antes que todo como una pregunta. ¿Qué papel, Nayib, crees que juegan las redes sociales ahora en la política? Bueno, primero un saludo en las cámaras, Marcelo, te había saludado antes, pero gracias por la entrevista. Y realmente, así como tú decís, esta entrevista es distinta porque normalmente cuando hemos salido en redes, perdón, no es que no te esté contestando, sino cuando hemos salido en redes ha sido a través de Facebook Live o a través de los canales nuestros o a través de decir, los canales tradicionales nuestros, mi página o las páginas de Nuevas Ideas, o en los canales tradicionales de aquí de El Salvador o incluso Estados Unidos o de Europa, periódicos, noticieros, en CNN o en Univisión. Pero realmente nosotros que somos, nuestra comunicación está más en redes sociales que en medios tradicionales, pero paradójicamente nuestras entrevistas generalmente siempre son en medios tradicionales. Jorge Ramos, en CNN, con Fernando del Rincón, en El Salvador, aquí en El Salvador, pues ya viste cómo es Urbina, con Nacho, con Ernesto, etcétera. Y entonces es un poco contradictorio para nosotros que estemos tanto en redes sociales, pero que no le demos entrevistas, y no porque no le queramos dar, sino porque no se habían dado a programas como los tuyos que son meramente de redes sociales. Entonces, pues yo creo que es una nueva era y hay que irse adaptando a la nueva era. Y como yo le dije una vez a una persona de un alto puesto en una cadena de televisión muy grande, yo les decía, ustedes están cometiendo un error, porque la gente está buscando, ahora tiene muchas más opciones de información que antes. Antes tenían una programación. Y no solo eso, sino que, sí, claro, que ahora en la novela, la caricatura. Ellos elegían qué claro, veían. Por supuesto, y si no querían ver la caricatura, apagar la tele y esperar que venga el noticiero. Pero incluso en el noticiero también escogían el contenido. Incluso hay una escena en la película de X-Men, en la de Days of Future Past, que le dice Wolverine a Bestia, le dice Bestia, con este equipo puedo monitorear las 3 cadenas y PBS. Y le dice, y lo ven que venía del futuro, le dice, las 3 cadenas, hay miles de cadenas, ¿verdad? Y le dice, sí, y PBS. O sea, es decir, el PBS, el canal público de Estados Unidos. Entonces, en aquellos tiempos habían 3 canales, NBC, ABC y CBS, y PBS, que era el público. Pero ahora hay miles de opciones en cadenas de televisión y hoy mucho más allá de la televisión con las redes sociales. Entonces yo les decía a ellos, ahora que la gente en el mundo y en El Salvador no se queda atrás, tiene tantas opciones para informarse, si ustedes quieren mantenerse vigentes en la información, tienen que llevar a la gente, no la información que ustedes quieren llevar, sino la información que la gente quiera que les lleven. Si no lo hacen, están en su derecho, porque es una empresa privada, tienen derecho de publicar claro, lo que ellos quieran. Pero entonces la gente va a buscar la información en los lugares donde están dando la información. Y me mencioné tu nombre. Y le dije, la gente se va a ir mejor a ver la nueva revolución de El Salvador con Marcelo Larín, en lugar de estar viendo uno de los canales de ustedes. ¿Por qué? Porque tiene mejores sets él,
porque ha invertido más dinero, porque tiene más tiempo de trayectoria, no, simplemente porque él está dando la información que la gente quiere escuchar y ustedes están dando la información que ustedes quieren que la gente escuche. Y eso pues es la dicotomía que se va a dar en estos años de transición, pero estoy seguro que en esa dicotomía la va a terminar ganando los nuevos medios, por la sencilla razón de que son más diversos, son más variados y la principal, le dan a la gente la información que la gente quiere escuchar y no la gente que el medio quiere que la gente escuche. Exacto. ¿Cuál era la pregunta que me hiciste? ¿Cuál fue? Esa la respondiste. Ah, de un solo, se fue. Sí, de un solo. ¿Cuál era? Hasta a mí se me olvidó cuál era. Yo creo que era de las redes sociales, más o menos, pero bueno. No, el papel que jugaba en la política, y es lo que vos dijiste. No, pero tú juegas más papel, o sea, se queda corta la respuesta, porque la respuesta que yo te di era más que todo como una competencia entre las redes sociales y los medios tradicionales. Pero el papel que juega en la política es mucho más allá. Fíjate que, independientemente si nos gusta Donald Trump o no, eso es un tema que es de otro debate total, que se tira a la hora de entrevista, porque hay muchos temas migratorios, económicos, TLC, etc. Independientemente de eso, Donald Trump, yo creo que ni Donald Trump sabe cómo ganó las elecciones. Es decir, ¿por qué? O Andrés Manuel López Obrador. Estaba en México cuando pasó. Yo creo que él mismo, bueno, él sí lo dijo, benditas redes sociales. Benditas las redes sociales. Pero yo creo que sí saben, es decir, sí, y bueno, yo no digo que nosotros lo sepamos, pero porque esto es algo que está en estudio, es decir, todavía no se entiende cómo es que funciona. Es decir, todos sabemos cómo funciona Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Pero creo que no sabemos cómo afecta en la decisión de la gente sobre la política. Porque caen regímenes que tienen, bueno, el caso de Nicaragua, está viendo un régimen que tiene el gobierno ejecutivo, el legislativo, el judicial, la fiscalía, el equivalente al ente contralor de las cuentas, el equivalente a la Corte de Cuentas de El Salvador, tiene la policía, la Fuerza Armada, el partido, tiene el presidente, tiene la presidencia y la vicepresidenta, su esposa. Es decir, tienen todo el control de todas las instituciones del país. Tenían cooptada prácticamente la empresa privada y sin embargo está tambaleando el régimen. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que un régimen que tiene todo, aparentemente, todo el poder fáctico, real y formal del país, y todas las estructuras partidarias, comunitarias, parapolíticas, como el ejército, la policía, en tiempos de crisis, terminan decidiendo de ellos? Entonces tú decís, ¿por qué tambalea un régimen que tiene todo eso? Y es porque ellos incluso controlan los medios de comunicación, o la mayoría de los medios de comunicación, pero no controlan las redes sociales. Y tú ves en el caso, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, que todo el sistema se le vino encima, se lo atacó el PRI, que era el partido de gobierno oficial, le atacó el PAN, que era el partido de derecha, que hizo coalición con el partido de izquierda. O sea, el partido de izquierda tradicional en México, el PRD, que está en el foro de Sao Paulo y todo, el equivalente al FMLN aquí, por decir, hizo coalición con el PAN, que es el equivalente a Arena, el partido de derecha, que estuvo a Vicente Fox, a Felipe Calderón. De hecho, ellos le hicieron fraude a Andrés Manuel López Obrador cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en el PRD. Y le hicieron fraude, el PAN le hizo fraude a él estando en el PRD. Pues ahora el PRD se une con el PAN tratando de vencer al partido nuevo, a Morena, que es un partido nuevo, básicamente formado por no solo Andrés Manuel López Obrador, aunque él era la figura más emblemática, sino que por toda la gente que estaba desencantada de la partidocracia mexicana, que estaba básicamente representada por tres partidos. El PRI, que es el partido más antiguo, que ha gobernado México por 90 de los últimos 100 años. El PAN, que es la derecha de México, que ha tenido dos gobiernos, tuvo el de Fox y el de Vicente Calderón. Y el partido de izquierda, el PRD, que si bien nunca ha gobernado el país, pero sí gobierna la capital. De hecho gobernó la capital con AMLO en su momento, etc. Y entonces la gente decía, se le vino el sistema, lo atacaron, le atacaron todos los medios de comunicación, los analistas, los columnistas, que México iba a ser una catástrofe. Los medios tradicionales en contra de AMLO. Eso. Si lo llamamos así. Pero tenía el beneplácito del pueblo. Claro, el beneplácito del pueblo, que es muy fácil decirlo, pero muy difícil explicarlo o tratar de ponerlo en un conjunto unitario, homogéneo, porque no lo es, el pueblo siempre es heterogéneo, pero de la mayoría del pueblo lo apoyaba. El problema es que antes, hace 10 años o 20 años, cuando el pueblo lo apoyaba, el pueblo no tenía voz.
Exacto. Porque si tú sos dueño, este es un periódico, digamos, no lo es, pero yo no tengo periódico, pero digamos que este es un periódico, y yo soy el dueño de este periódico, y yo publico aquí que Marcelo Larín es malo. Y entonces tú venís y decís, no, pero yo quiero hablar, quiero escribir, que yo no soy malo. Y tú, no te doy chance de que escribas. Y te voy a dar derecho a respuesta, te voy a dar una entrevista. Y luego te entrevisto, pero tergiverso toda la entrevista. Y como el papel aguanta con todo, pongo lo que dijiste, pero lo pongo en otro contexto, saco de contexto de las cosas, pongo medias verdades y al final pongo un titular tendencioso. Y al final hace parecer como, o sea, en lugar de darte derecho a respuesta, te hundí más. El siguiente día analizo tu entrevista y te hundo más. Y el siguiente día pongo analistas políticos a que te hundan más. Ahora, ellos pueden publicar algo, pero tú ni siquiera tienes que aceptarles una entrevista. Y si les aceptas una entrevista y te la tergiversan, puedes subir el video a redes sociales y decir, aquí está la entrevista real, para que ustedes comparen quién está mintiendo. En fin, se hace una lucha entre el pasado y el futuro, entre el acceso a la comunicación actual, que todo básicamente lo tenemos, que alguien como tú puede tener un programa, o tener dos, pero un programa de política, que la gente lo ve, y lo ve porque lo quiere, a la hora que quiere, porque no todo el mundo lo está viendo ahorita, pero lo van a ver en la noche, lo van a ver mañana. Y sí, los medios de comunicación también pueden competir contra ti. Pero al final de cuentas, y estás tú, y están otro montón de jóvenes, generalmente, no tienen que ser jóvenes, pero la mayoría son jóvenes, que están compitiendo en la comunicación, y luego no solo están los medios de comunicación como el tuyo, sino que está la misma gente que tiene su cuenta normal de Facebook o su cuenta normal de Twitter o su cuenta, y pueden opinar y decir, no, yo no estoy de acuerdo con tal y tal ellos cosa. Mismos se vuelven un medio de comunicación, por supuesto, expresivo. Y si ellos tienen 1000 amigos, esos 1000 amigos no solo son 1000, son 1000 que además tienen amigos ellos, pero que son multiplicadores, pero no solo eso, sino que además confían más en su amigo que en el medio de comunicación. Entonces esa persona se vuelve un medio de comunicación, si bien de menor alcance, pero mucho más efectivo porque la gente sí le cree a él. Entonces, por eso la palabra redes sociales es una buena palabra, porque atrapa. Es una red y va conectando con más gente, y esta gente va conectando con más gente, y al final de cuentas el límite es el acceso. Yo creo que incluso el acceso a internet ni siquiera es el límite, porque incluso llegas, cuando topas con el límite del acceso a internet, ok, probablemente hay personas que no tienen acceso a internet, pero su hijo tiene acceso. Entonces, sigue el vía oral. Entonces sigue vía boca en boca. Entonces probablemente ahora tú tenés en El Salvador una penetración, algunos dicen que es del 40, yo estoy seguro que está arriba del 50% de penetración del internet, aunque tal vez no lo tenga en su hogar, pero va al McDonald's y tiene wifi ahí. Ni van a comprar, pero van por el wifi. Sí, van por el wifi. Es decir, la penetración de smartphones es casi un 80% ya. Entonces el smartphone tiene capacidad de conectarse a internet. Y entonces ya el acceso a internet yo creo que es mayor al 50%, pero independientemente, aunque fuera menor o mayor, independientemente del número exacto, el otro porcentaje que no está conectado a internet, pero sí está conectado a sus hijos o a sus vecinos o a sus amigos que sí están conectados a internet. Entonces el poder de las redes sociales en la política ya sobrepasa al poder de cualquier político o de cualquier partido político, y se vuelve un poder del pueblo, que se refleja en sus redes sociales. Así que esta nueva realidad que estamos viviendo, que nadie la puede controlar. Que Nayib tiene 200.000 páginas y el control. Es absurdo. Es decir, yo te conocí en Madrid, pues. Es decir, yo no, es imposible que alguien las controle. Más bien creo que entre ellos siguen en la negación de que esto es una burbuja, que esto no existe, que esto es solo virtual. Pues se van a enfrentar en la realidad hasta que se le enfrenten en las urnas. Antes de que pasemos al tema ese, hacían una comparación. Daniel Ortega ha acaparado casi todos los poderes, ¿verdad? Es un régimen. ¿Vos crees que nosotros vivimos bajo un régimen? Lo digo bajo el análisis de que creo que lo único que no controla los poderes fácticos es la presidencia. Pero yo, a la lectura que hago, porque a veces tenemos dislexia para poder entender que detrás de los que vemos, de los que votan, de los que levantan la mano, hay un poder que hay mucho más grande, pero está invisible, que puede llegar a controlar el aparato legislativo, el judicial y el legislativo. ¿Crees vos que estamos bajo un régimen, que hay alguien atrás que está controlando todo? Lo digo porque de repente al CD, y lo digo con respeto, pues nadie le hacía caso en eso de lo que lo pueden cancelar, pero aparece vos, pareciera que los poderes fácticos que en medios de comunicación te calumnian, dicen cosas que no son, se pasan al otro extremo y buscan cómo cancelar el CD. ¿Crees vos que
esta situación, que hay un régimen fáctico que hay atrás y que está controlando estos poderes? Sí, al final dice la palabra correcta, porque siempre vivir bajo un régimen. Puedes vivir bajo un régimen democrático, puedes vivir... Pero creo que diste la palabra clave. Lo que sucede es que si vivimos bajo un régimen antidemocrático o vivimos bajo un régimen dictatorial, es decir, o como tú llamaste régimen fáctico, es una frase interesante para acuñar. ¿Por qué? Porque en El Salvador, y tú lo decís bien, realmente tú tenés un gobierno, que es el gobierno actual, que ha hecho las cosas mal, digo yo. Ahorita, por ejemplo, están proponiendo privatizar un territorio entero del país. Casi todo el oriente del país lo quieren privatizar. Yo creo que ha hecho las cosas mal. Pero independientemente, y habrán hecho algunas cosas buenas, pero independientemente del gobierno, en nuestro el régimen real, es decir, el régimen bajo el cual estamos sometidos, no es el gobierno. Si tú ves, por ejemplo, el FMLN, a pesar de, no lo estoy defendiendo, no, para claro. nada, al contrario. Es la verdad, al contrario, creo que los ha atacado claro, muchísimo y lo seguiré haciendo cada vez que vea algo que no me parece, y pues cuando hagan algo bueno lo felicitaré, como por ejemplo lo felicito por no aceptar el bono que todos los areneros... El día de ayer, $2 sí, millones reservados entre ellos. Sí, y el FMLN no lo aceptó. Pero eso lo quiero acotar, que Norman Quijano hablaba de austeridad y fue el que más agarró, $5,000, y es el que más resaltaba la austeridad. Esto no se nos tiene que olvidar en las urnas. Recordarles también, en diciembre íbamos a entrar casi en campaña electoral donde iban a elegir a los diputados. Recuerden que hicieron, Arena no agarró ni el bono, pero como ya son elegidos, agarran los bonos. Esto hay que tenerlo siempre en memoria. Y otro de los que más agarraron fue el diputado mundialista también, Ajá. que dice que le dieron un permiso de 5 días para ir al mundial. Y tú que vives en Europa sabes que solo para ir a Rusia son 3 días. Sí. Porque son 2 días más un día de cambio de uso horario. Entonces solo para ir son 3 días. Y luego para regresar son otros 2. Entonces, y el tiempo que iba a pasar allá para ver los partidos, es decir, es mentira que tenía un permiso de 5 días. Sin embargo, quisieron engañar a la gente con el permiso de 5 días. Luego dijeron que era pagado. Luego cuando la gente se indignó que era pagado, dijeron que no era pagado. Al final no sabemos si terminó siendo pagado o no pagado, y ahora se termina dando un bono que es más grande que los días que le habrán descontado, si acaso se los descontaron después de haberle mentido a la gente, y que solo nos dimos cuenta porque un youtuber casualmente, vamos a decir que también nosotros lo pagamos, ¿verdad? Claro. Pero casualmente un youtuber mexicano famoso, Whatever Tomorrow, estaba grabándose él, y pues porque alguien me dice que mala suerte tuvo el diputado, porque primero que el youtuber estuviera adelante de él grabándose, y él y la cabecita de él moviéndose atrás, y junto con y cantando el himno mexicano, y junto con la jefa de campaña de Carlos Calle, sí, y junto con el otro que creo que es alcalde, ¿verdad? Y entonces estaban ahí, y el youtuber, primero que los haya grabado, pues va a estar en cualquier otro lugar del estadio, en cualquier otro partido, pero bueno, los agarra, y luego alguien que estaba viendo el video, o sea, que era fan o seguidor de Whatever Tomorrow, que conociera al diputado mundialista, que no todo el país lo conocía. No todo. Es más, ahora se conoce más, pero por eso. Carlos Reyes. Sí, Carlos Reyes, pero no todo el mundo lo conoce. Y entonces el que estaba viendo al youtuber también conoció al diputado, lo reconoció y tuvo la intención de hacerlo público, porque probablemente lo vio y no necesariamente lo iba a captar y hacerlo público. Lo hace público y luego que se haya viralizado. Es decir, tuvo como 5 malas suertes juntas para que nos diéramos cuenta. Pero lo que te quiero decir es que, incluso haciendo el paréntesis, si no hubiera sido por el youtuber y por todo esto que pasó, a esta fecha no supiéramos qué hubiera pasado. Es como el caso de Norman Quijano, que se pidió 14 días de permiso justo en los últimos 14 días del mundial, pero nadie sabe dónde está. Y mientras un youtuber no lo agarre, pues probablemente no vamos a saber. Probablemente no. Hay que destacar también en ese hecho que pasó, que agarran al diputado jefe de fracción de Arena, él es verdad, Carlos Reyes. Sí, el jefe de la fracción. Luego, de hecho, es recién electo. Eso. Recién electo. Y dijeron ellos, vamos a cambiar, vamos a pedir perdón. Pero hay una cosa básica que cuando pedís perdón, es decir, tú puedes perdonar a alguien o no. Claro. Pero si no lo querés perdonar, ok, no lo perdonas, y si lo querés perdonar, lo perdonas. Pero hay 2 cosas básicas. Uno, que no lo tienes que volver a hacer.
Y dos, tiene que estar arrepentido. Mostrar el arrepentimiento. Correcto, mostrar el arrepentimiento y no volverlo a hacer. Y de corazón no leído. Sí, correcto. Pero desde el punto en donde no muestra ningún arrepentimiento porque no devuelven el dinero robado, el mismo dinero que ellos han confesado que agarraron de Taiwán cuando venía para los terremotos, de acuerdo al gobierno de Taiwán, no de acuerdo a lo que digo yo. Entonces, claro, ¿por qué no devuelven ese dinero para dar una muestra de arrepentimiento? Número uno. Y número dos, lo siguen haciendo. Es decir, ¿cómo puedes decir de que estás arrepentido o que pedís perdón, pero volvés a hacerlo con el diputado mundialista? Norman Quijano está de vacaciones, se recetan un bono cuando no tienen apenas mayo, junio, tienen apenas 2 meses y unos días de estar trabajando en la Asamblea Legislativa, van y se cobran los jugosos bonos. Un diputado salió diciendo que le iba a llamar, que no le gustaba llamarlo bonos, que le iba a llamar salario 13. Es decir, sale con un cinismo. Jefe de bancada recién electo, no es ni siquiera uno de los de antes. O sea, un jefe de bancada. De hecho, este jefe de bancada sale en el periódico El Faro, en donde está cuestionado e investigado por probidad. Número uno. Número dos, hay que destacar un punto que quería decir. La asesora de Carlos Calleja, que es la que fue al Mundial, aparece que tuvo sobresueldos, tomaba sobresueldos, es decir, dinero que no le correspondía, que no declaraba en Hacienda. Eso es corrupción. ¿Y cómo analizamos que Carlos Calleja dice que va en contra de la corrupción, pero tiene de asesora a una presunta corrupta, según aparece su firma ahí en esos recibos, de dinero que no le correspondía? Debería de regresarlo. Entonces, no nos podemos tragar las palabras que dice: voy a combatir la corrupción, cuando tiene a una persona que agarraba sobresueldos, no declaraba ese dinero a Hacienda. No podemos hacerlo. Y no es que no los creamos, es que vemos lo que hacen. Ese es el punto. No, otra cosa, ¿qué hubiera pasado? Porque cuando vino el diputado Carlos Reyes, digamos de que él lo hizo y bueno, fue un error y están arrepentidos otra vez y piden perdón por el error. ¿Qué hubiera pasado en los Estados Unidos o en Europa, en cualquier país de Europa? Hubiera dimitido. Si no era diputado de menos de jefe de fracción. ¿Pero qué hicieron? Nada, al contrario, cuando llegaron a presentar la propuesta del agua, estaba a la par en la foto, como jefe de fracción de Arena. Es decir, ni siquiera lo escondieron. O sea, el cinismo llegó a un punto ya tal, y a mí me preocupa porque cuando alguien es muy cínico en su actuación, y lo hemos visto en la elección anterior, en algunos casos en la elección anterior, cuando alguien es muy cínico en sus palabras, o en las cosas que hace, es porque generalmente tiene la seguridad y la garantía de que puede hacer lo que se le dé la gana. O sea, cuando tú tienes miedo natural de que te puedes pagar por las consecuencias de tus actos, o sea, va a haber consecuencias a tus actos, pues actúas con un poco más de cautela. Sí, correcto, con un poco más de cautela al menos. Pero desde el momento que alguien viene, se va, regresa, sigue de jefe de fracción, ni siquiera lo esconden, lo ponen a la par, le levantan las manos, sí, no, viva nuestro jefe de bancada. El otro viene y saben que yo también me quiero ir. Luego agarran los bonos, $5,000, $4,000, los que menos agarraban, y se los agarran todos, sale la lista y no les importa. Le dicen que devuelvan el dinero y dicen, no, ¿y por qué lo voy a devolver si está en el salario 13? ¿Por qué está tan, es decir, ¿qué los tiene tan seguros de no tener miedo del repudio de la población? Porque evidentemente ellos tienen que saber que hay un repudio de la población y están en elecciones presidenciales a menos de 7 meses. En menos de 7 meses hay elecciones presidenciales. O sea, aunque sea por hipocresía, no deberían de agarrar el bono. Entonces, a mí mi temor es: ¿por qué no están tomando en cuenta las cosas más básicas? Vaya, decir en la mente de ellos, que no, digamos, si no tienen principios, por lo menos estrategia, y decir, hey, no agarremos el bono, no nos va a servir para la campaña, o vamos a dañar la campaña de nuestro candidato, o miren, viene el diputado mundialista, que renuncia a la bancada, ahí después lo vamos a poner, pero por lo menos para que no afectara a nuestro candidato. Pero ni siquiera eso. Entonces, a mí me hace pensar, más allá de las malas intenciones, porque eso ya lo sé, por eso que no me extraña que cobren bonia en esas cosas, pero lo que me preocupa es el cinismo con el que lo hacen. Porque actuar con ese nivel de cinismo a menos de 7 meses de las elecciones presidenciales me hace pensar como que si tuvieran una garantía adicional de una elección democrática, porque en una elección democrática donde tú dependes de que si la gente vota o no vota por vos, hombre, pórtate bien, porque la gente si no va a votar por vos. Pero cuando te vale,
y hacer lo que haces y decir lo que decís, y cuando te preguntan, sí, ¿y qué? Entonces, parecería como que dijeran, como tienen que, algo seguro ya. correcto, como que si ellos no sintieran que dependen de la decisión del pueblo en las urnas, sino que hay el pueblo que diga lo que quiera, porque nosotros de todos modos ya lo tenemos servido. Entonces, a mí más me preocupan los bonos, porque ese dinero puede ir a los hospitales, puede ir a las escuelas. Me preocupa los abusos de nuestros diputados, porque en lugar de estar trabajando se están prácticamente burlando de la población. Pero me preocupa también algo que no se menciona, porque está más oculto, digamos, y es por qué esa actitud tan sin cautela, como tú dijiste, o tan cínica a un tiempo tan corto de unas elecciones presidenciales, cuando hasta en los peores momentos de Arena, cuando eran gobierno, se portaban bien los últimos meses. Por eso cité el ejemplo, cuando estaban elecciones para diputados, rechazaron el bono. Exactamente, porque no tenían una elección servida. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué ahora no les importa? Bueno, si a la vez pasada, en diciembre, que iban a una elección de alcaldes y diputados, que en teoría es menos importante que la presidencial, rechazaron el bono, porque vinían las elecciones, porque ahora no les importa. Exacto. O sea, ¿quién le garantizó ya las elecciones para que no les importe? Entonces, yo creo que hay otro tema, no es que no dejamos de discutir los otros, pero hay otro tema de discusión en el sentido de qué les da la garantía para que estén tranquilos poniéndose tan cínicos. Para aunque sea no volverse hipócritas. Para ya no volverse hipócritas. Y ser tan sinceros que van detrás del billete. Ajá. A las puertas de una elección presidencial. ¿Quién hace eso? Ni el peor político del mundo lo hace. Parece, y no creo que Arena no tenga asesores o no pueda pagar asesores que les digan, hey, miren, no hagan eso. O lo del agua, por ejemplo. ¿A quién se le ocurre ponerse a discutir la privatización del agua antes de las elecciones? Cuando el 75% de la población está en contra de la privatización del agua. Parecería como que si ya le hubieran dicho, no se preocupen, ustedes ya tienen servidas las elecciones, y entonces hagan lo que quieran, sean descarados, quédense con liderar a la gente, pero no importa, porque de todos modos ustedes de alguna manera van a ganar. Bueno, ahorita tocamos el análisis de Arena, y para terminar lo de Arena, te pregunto, por democracia, una cosa buena... No te terminé de contestar lo del poder fáctico detrás de Dale, pues. Sí. En el caso fíjate que en el caso del gobierno, o sea, tenemos un gobierno del FMLN, que hace cosas malas, cosas buenas, la mayoría de cosas a mí no me parecen, como esto de las sedes, pero bueno, harán cosas buenas como no pagar los bonos, aunque eso es de la asamblea. Pero realmente el poder no lo tienen ellos. No lo tienen. Lo tuvieron, por lo menos el formal lo tuvieron en tiempos de Mauricio Funes, en el primer año del gobierno de Sánchez Serén tuvieron el poder formal, es decir, tenían la presidencia, con todos los ministerios, con todo el poder de la presidencia, y tenían la mayoría en la Asamblea Legislativa. La dejaron de tener hasta hace 2 meses, 10 días. Por eso cuando el frente dice, es que no tenemos la mayoría, es que la culpa es que la derecha tiene la mayoría, hombre, si la tuvieron por 9 años. Sí. O sea, el FMLN con sus aliados en la Asamblea tuvo mayoría, incluso calificada en algunos casos, luego solo simple, pero tuvieron mayoría en la Asamblea Legislativa durante 9 años. Desde el 2009 que gana Mauricio Funes, 2014 que entra el profesor Salvador Sánchez Serén, y las elecciones y el 30 de abril del 2018, es decir, hace 2 meses, 10 días, el FMLN tuvo el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo. Y ahora la excusa es de que Arena tiene la mayoría en el Legislativo, lo cual es cierto. Pero eso solo tiene 2 meses, 10 días de ser así. Pues bien, pero cuando tú hablas del poder fáctico, y eso sí es real, hay un poder que es mucho más fuerte que el mismo gobierno, aún con mayoría en la Asamblea Legislativa, que es el poder que Arena nunca perdió. El poder judicial, el fiscal, los medios de comunicación. ¿De qué sirve que tú tengas un poder formal si ellos pueden venir y decir, esta persona robó? ¿Quién dice? Yo, el medio. Lo publico y lo pongo en portada. ¿Ok? Mañana el otro medio lo puso en portada y salen los noticieros. Luego tengo el fiscal, ábrale una investigación. No encuentra nada en la investigación, ábrale otra. No encuentra nada en la investigación, ábrale otra. Después de 60 investigaciones y no encuentra nada, pues le abre otras 3. Pero la idea es tenerlo ocupado en tribunales, tenerlo en jabón, ¿verdad? Y
Claro que nada teme, está bien, que investiguen lo que quieran investigar, pero denle con todo. Luego, le hacen un examen, tienen probidad, háganle un examen, le hacen un examen durante año y medio, no le encuentran ni un centavo. Miren, no encontramos ni un centavo, no le podemos mandar a juicio porque no le encontramos ni un centavo. Ok, pero entonces investigan. Pero mire, ya lo investigamos, sí, pero hoy hagamos la investigación fiscal. Entonces, y si te quejas, luego tienen analistas, pseudoanalistas, analistas prepago, columnistas, plumas pagadas, periódicos, noticieros, entrevistas, entrevistadores, entrevistados, panelistas, partidos políticos, un Tribunal Supremo Electoral, y todo a trabajar en contra de lo que ellos consideran alguien un antisistema. Mira, en ese punto yo he ido notando todo lo que vos decís, pero cuando se unen todos, fíjense, esta lectura que he venido haciendo, yo tengo un canal de conspiraciones y entiendo cómo actúan los poderes fácticos, pero eso que dice Bukele, que todos se unen y aparentemente quieren mostrar su músculo de poder, lo que muestran es debilidad. Y lo digo ¿por qué? Porque antes se necesitaba la prensa gráfica sacar algo y todo el mundo creía. Pero como ya nadie les cree, tienen que invertir en plumas pagadas, un grupito de analistas que salen en una biblioteca, tienen que ocupar todo lo que puedan para poder incidir un poquito en la gente. Es decir, es como un equipo de fútbol, ¿verdad? Cuando hay un equipo que es débil, el Real Madrid mete a los débiles. Cuando se va a enfrentar con el bueno, mete a todas las estrellas. Es lo mismo que está acá. Cuando ustedes ven que se está hablando de alguna cosa, alguna temática de Bukele y está en todos lados, están demostrando debilidad. Entonces todos se unen, todos contra Bukele. Y es ahí un efecto boomerang que es bastante interesante. Yo te comparaba con Mauricio Funes. Mauricio Funes, no, en el aspecto, sin ofender. Por favor. Mejor insultarme. En el aspecto en donde Funes fue como un breve experimento para ver qué sucedía y luego con vos, porque me fijé, utilizaron probidad y ahí salió él que debe y que robó. Él. Y luego te la aplicaron a vos. La misma. Luego. La misma investigación, solo que más larga, porque la de él creo que duró como 6 meses. Fue más fácil. La de duró año y medio. Sí, rapidito. Rapidito la llave. Y me pidieron, pero me pedían cheques de hace 6 años. Yo le decía, no lo tengo, consígalo. Y me tocaba pedirle al banco el microfilm y para mandarle, para que vieran cheque por cheque. Y después de año y medio de investigación no lograron encontrar nada. Pero, y tú mencionaste otra cosa, de esto de cuando se unen. Por ejemplo, el caso del CD. Fíjate en el caso del CD. Mira qué absurdo. Nosotros dijimos, vamos a formar un partido. Sí. Vamos a formar un movimiento que se va a convertir en partido político. Eso lo anunciamos el 15 de octubre. Dicen, ¿y por qué no metió los papeles el 16 de octubre? Bueno, no metimos los papeles el 16 de octubre porque la ley dice que tú no puedes presentar un partido político 6 meses antes de una elección. Entonces, como habían elecciones el 4 de marzo, no podías presentarlo febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre. 4 de septiembre, el último día para presentar solicitudes de partidos políticos. Y como yo anuncié el 15 de octubre, porque mi pleito con el Frente no fue, a mí no me sacaron del Frente el 4 de septiembre, ni antes, entonces presentamos y no se puede presentar hasta que estén en firme los resultados. Los resultados, dijeron ellos que iban a estar en firme una semana después de las elecciones, es decir, el 11 de marzo. Pero terminaron estando en firmes el 4 de abril, exactamente un mes después. ¿Cuándo era el último día para convocar elecciones primarias? El 3 de abril. Entonces nosotros teníamos que esperar por ley hasta el 4 de abril. El 4 de abril vamos, presentamos nuestros papeles y decimos, denos tiempo para sacar las firmas. Nos dan 90 días para conseguir 50.000 firmas. En 3 días conseguimos 200.000 firmas. Les llevamos las firmas, empezamos a presionar para que nos dejen participar. Tú has visto todos los bloqueos que le han puesto nuevas ideas. Se tardaron 22 días en empezar para contar una firma. Terminaron de contar y se tardaron más de 2 semanas en publicar los resultados. Hasta hoy que estamos haciendo esta entrevista, salen publicadas las 244 páginas en Diario El Mundo de las 176.000 firmas que el tribunal nos validó. Porque, como dijo el presidente del tribunal, Julio Olivo, 25.000 firmas no las validaron. Entonces 176.000 que sí las validaron, aunque con esas tenemos para hacer 3 partidos y medio. 3 partidos y medio, todavía nos sobran 1.000 firmas. Salen publicadas hoy en Diario El Mundo. 2 semanas y media después
casi 3 semanas después de que terminaron de contar. Y ojo, empezaron a contar 22 días después de que presentamos las firmas. Está dilatando, etc. Pero luego nos dicen, miren, ¿y por qué se quejan tanto? Ya no se estén quejando. Inscríbanse con un partido legalmente inscrito. Y se acabó el problema. Ya dejen de berrinche, ya dejen de tal. Entonces, ok, vamos a hacer eso pues. Vamos a continuar inscribiendo nuevas ideas, y nuevas ideas va a salir a tiempo, pero no va a salir a tiempo para llevar una candidatura sin necesitar una coalición. O sea, va a poder participar, va a estar en la papeleta, la bandera de nueva idea va a estar en la papeleta, pero necesita una coalición para amarrarse con un partido que sí haya convocado primarias en el tiempo que dicen ellos que tenía que hacerlo. Ok, vamos a hacer lo que ustedes dicen y vamos a buscar un partido legalmente inscrito. ¿Qué partidos tenían procesos? Primero buscamos qué partidos tenían procesos de cancelación, porque no te metas con un partido que tiene un proceso de cancelación. Y si tú revisas la portada de la prensa gráfica, el diario de hoy, la misma información que el tribunal dio, fue que habían 3 partidos en proceso de cancelación: el PSD, el FPS y el PSP. Eran los 3 partidos en proceso de cancelación. No lo digo yo, lo dice el tribunal. Lo dijo el tribunal. Fue la información que dio el tribunal y la información que salió publicada en todos los medios de comunicación. Entonces nosotros no contactamos al FPS, no contactamos al PSD y no contactamos al PSP, con quien incluso yo fui en coalición para la alcaldía de San Salvador. No los contactamos. ¿Por qué no los contactamos? Porque tenían un proceso de cancelación. Entonces nos fuimos únicamente a los partidos que no tenían proceso de cancelación. Y de los partidos que no tenían proceso de cancelación, ¿quién es el partido que estaba más limpio? Para poder ir a la población, que quería en un partido limpio como Nuevas Ideas, ¿quién es el partido que estaba más limpio? CD. Y sin proceso de cancelación, porque podían haber otros que estaban limpios también, como el FPS, por ejemplo, no tiene ningún caso ni nada, pero estaba en proceso de cancelación. Entonces, no tocamos a los de que tienen proceso de cancelación, vámonos con uno que estaba firme, y nos vamos con el CD. Y de repente, solo lo anunciamos, o solo se corrió el rumor que lo íbamos a anunciar, y salieron con que tenía un proceso de cancelación pendiente en 2015. Solo que no en el tribunal, sino que en la sala constitucional. Alguien va a decir, hombre, pero bueno, si hay un proceso de cancelación, pues tiene que estudiarse. Ojo, primero no tiene un proceso de cancelación. Lo que pasó fue que en el 2015 tuvo un proceso de cancelación, el cual el CD lo ganó. Pasó todo el 2015, nadie dijo nada. Pasó todo el 2016, nadie dijo nada, años enteros. Pasó el 2017, nadie dijo nada. En el 2017 el CD anuncia que va a competir en las elecciones de 2018. Nadie dice nada. Hacen campaña política y nadie dijo, hey, miren, ese partido tiene un proceso pendiente de cancelación. Nadie dijo nada. Hacen campaña para alcaldías, para diputados. Nadie dice nada. Hacen coaliciones, inscribieron candidatos, inscribieron coaliciones. Nadie dijo, hey, miren, pero ese partido, nadie dijo nada. Van a elecciones, imprimen las papeletas y va a la bandera del CD y dicen, hey, miren, no impriman esa papeleta porque ese partido tiene un proceso de cancelación. Nadie dijo nada. El día de las elecciones nadie dijo, algún analista de esos que salen con los libros atrás, o alguien, un columnista, y miren, el CD no voten por él porque tiene un... Nadie dijo nada. Votan por el CD, saca un diputado y nadie dice, hey, miren, ese diputado no vale porque tiene un proceso de cancelación. Nadie dijo nada. Luego viene el Tribunal Supremo Electoral, entrega las credenciales, le entrega a Juan José Martel su credencial de diputado electo. Nadie dice, hey, no le entregan la credencial porque ese partido, nadie, ni siquiera lo mencionaron en una columna, en un artículo de opinión o en una entrevista. Nadie dijo nada. Y luego toma posesión el 1 de mayo Juan José Martel como el diputado de la Asamblea Electiva. Nadie dijo nada. Votó 100 veces a favor, 100 veces en contra, 100 abstenciones, y ningún diputado de los 84 que estaba ahí le dijo, mire, diputado, usted tiene un proceso de cancelación. Nadie dijo nada. Y ahora anunciamos que vamos a hacer una coalición y de repente todos los analistas, todas las entrevistas, todos los columnistas, todos los periodistas, todos los abogados, empiezan a decir, ah, no, pero es que tiene un proceso de cancelación pendiente. Entonces dice, pero nosotros no tenemos ningún proceso de cancelación. No, pero el tribunal los salvó en el 2015. Pero aún no hemos dicho todavía si esa salvada que tuvieron en el 2015 fue constitucional o no, y falta que la sala de lo constitucional lo decida.
está jalado de los pelos. Obviamente cualquier persona con 2 dedos de frente sabe que es un intento de bloqueo, pero está revestido de legalidad, pudiera decir alguien. ¿Por qué? Bueno, la Sala Constitucional es el ente que decide si la Constitución está bien aplicada o no. Y por lo tanto, pues, habrá que esperar qué dice la Sala. ¿Ok? El artículo 77F, dicen ellos que son cumplidores de la ley, vamos a ver la ley. El artículo 77F de la Ley de Procedimientos Constitucionales, ojo, no estoy hablando de cualquier ley, estoy hablando de la ley que rige cómo funciona la Sala de lo Constitucional. O sea, no estoy hablando de la ley de tránsito, no, estoy hablando de la ley que rige cómo funciona la Sala de lo Constitucional. La ley que rige cómo funciona la Sala de lo Constitucional dice en el artículo 77F que las resoluciones de inconstitucionalidad emitidas por los tribunales, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, deberán ser certificadas a la Sala Constitucional para que la Sala vea si el tribunal actuó bien. Y la Sala deberá pronunciarse en los 15 días hábiles próximos a la certificación. O 10 días después. 15. Y si ellos sienten que es muy poco tiempo, porque hay que estudiarlo con más tiempo, deberán motivarlo, es decir, deberán explicar por qué necesitan más tiempo y podrán prorrogarlo una sola vez por 10 días hábiles más. Exacto. Es decir, si lo hubieran prorrogado, que no lo hicieron, hubieran tenido 25 días hábiles hace 3 años. Están totalmente fuera de tiempo, es totalmente ilegal, es prevaricato conocer de ese caso. Es decir, es abuso de poder. Es cuando abuso de poder, prevaricato es cuando un juez abusa de su poder. Están fuera de ley y sin embargo dice un magistrado que va dice un magistrado que le vale. Sí, no importa. No importa, dice, nosotros podemos verlo. Y el Estado de Derecho. Exacto. Es decir, la ley no importa. O sea que, claro, la ley dice que no se puede matar, pero si tú quieres matar, puedes ir a matar y si te deja el poder de ellos decir, sí, la ley decía que no lo podía hacer, pero ¿saben qué? No importa. Me vale. Me vale. Tenés que cumplir la ley, para eso está la ley. A nosotros como navidad nos han obligado a cumplir cada requisito de la ley. Pero ellos no solo no la cumplen, dicen en televisión con ese cinismo, no importa, nosotros vamos a conocer el caso. Pero mira, la ley dice que el artículo 77 dice que ustedes ya no lo pueden conocer. Sí, ya sé, ya lo leí, pero no importa, igual lo vamos a conocer. Sí. Entonces, cuando tú ves no solo el cinismo de lo que le quieren hacer al CD, sino además que la ley no les permite conocerlo. Y ojo, hay otro artículo que estarían violando. Eso todavía no ha pasado porque todavía no lo han cancelado. Pero si lo cancelaran, que eso, lo que están violando la ley es al conocer el acto, porque ya se les pasó el tiempo. No te puedo decir que están violando la ley al cancelarlo porque aún no lo han cancelado. Probablemente no se atrevan a cancelar. Pero si se atreven a hacer la canallada de cancelar un partido legalmente inscrito con un diputado. El artículo 47 de la ley de partidos políticos, otra ley. No estoy hablando de lo que yo digo, o de mi opinión, o de tu opinión, o de lo que nosotros queremos, o lo que debería de ser. No, ellos incluso dicen, dura el ex, dura la ley, pero es la ley. Ok, el artículo 47 de la ley de partidos políticos dice, en su último, es grande el artículo 47 como este tamaño, al final dice, el último párrafo, en todo caso, en todo, o sea, no dicen algunos, o tal vez si van allí, o no. En todo caso, ningún partido político podrá ser cancelado si cuenta con al menos un diputado, representación legislativa de al menos un diputado en la Asamblea Legislativa, textualmente, así dice, representación legislativa de al menos un diputado, si cuenta con representación legislativa de al menos un diputado en la Asamblea Legislativa, punto. Es decir, la ley, el artículo 47 de la ley de partidos políticos dice que en ningún caso, o mejor dicho, en todo caso, ningún partido político puede ser cancelado si cuenta con un diputado. No dice, pero si en el 2015 no contaba, entonces puede ser cancelado. O no dice, pero si en el 2015 no había... No, dice, sí, en todo caso, absolutamente todo caso, ningún partido, o sea, ni Arena, ni el FMLN, ni el CD, ni ningún otro, puede ser cancelado si cuenta con un diputado en la Asamblea Legislativa. Punto. Entonces, ¿en base a qué caso van a decir que lo van a cancelar si la ley es clara que dice, en todo caso, ningún partido político puede ser cancelado si tiene un diputado? Y el CD tiene un diputado. Exacto. Cumple la ley de no ser cancelado, de estar ahí. No puede ser cancelado realmente. Ni siquiera legal que conozcan el caso. Con solo el hecho de conocer el caso. Y al final no sé cómo van a fallar. Solo ellos lo saben, ¿no?
o tal vez no lo saben, están evaluando políticamente. Si fallar en contra del CD sería muy descarado, y el boomerang que tú mencionaste sería peor, porque ellos lo harían para tratar de dañarnos, Sí. poniendo más difícil que podamos competir para la presidencia. Pero el boomerang que eso le generaría, probablemente lo están calculando, el Claro. costo político que eso pudiera representar. Pero solo el hecho de conocerlo viola la propia ley que rige su funcionamiento. Entonces, eso es lo que te dice cómo en El Salvador la parte formal del poder debería regirse por las leyes. Es más, hay un principio básico de derecho que dice, y está en la ley además, que un ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba. Pero un funcionario solo puede hacer, en su calidad de funcionario, solo puede hacer lo que la ley le manda. Es decir, un funcionario no puede decir yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíba. No, en su calidad de funcionario únicamente solo puede hacer lo que la ley explícitamente le otorga. Entonces, ellos no solo están haciendo algo que la ley no explícitamente les otorga, sino que están contraviniendo lo mismo que la ley les prohíbe. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el Estado de Derecho? Es que no está el Estado de Derecho, no está democracia. ¿Qué pasa con eso? Lo que sucede es que está viviendo en un sistema donde no hay Estado de Derecho definitivamente, donde las decisiones no se toman en base a lo que dice la ley o en base a la justicia, sino que se toman con base a lo que quieren los mismos de siempre, que no les gusta que les digamos así, pero son los mismos que son los de siempre, en base a lo que ellos quieren, con base a lo que ellos quieren, y al final de cuentas se resuelve con base en la conveniencia que ellos tienen sobre esa resolución. Si la resolución del CD no ha salido aún es porque todavía están sopesando el costo político de cancelar el CD. Los pros y los contras. Le cancelamos el CD, le fregamos la candidatura, pero ¿qué costo pudiera tener eso con la población? ¿Cómo nos va a ver la población? ¿Qué se va a revertir? Una pregunta. Siguiendo con esto, es que es importante que estos términos, los poderes fácticos, de hecho creo que se va a tocar este título, poder fáctico, más en esta campaña, porque salen un poco más a la luz, son más visibles. Estos poderes fácticos es como lo que decías, haces algo y el poder fáctico dice que salga en la prensa y ¡pum! Sale, ¿verdad? Luego haces algo, el poder judicial ahí está. Hasta en coreografía. Está en coreografía. Sale hoy en la prensa, mañana en el diario, pasado en la tele. Luego sale el mismo analista de siempre el jueves, analizando lo que salió el lunes. O sea, misma receta. La misma receta para todos. Y la pregunta es, el poder fáctico, obviamente no te quiere a vos. Entonces, ¿a quién apoya? Pues es obvio, pues. Es decir, apoyan a su candidato, el candidato de Arena. Recuerda que Arena, mucha gente piensa que Arena manda en el país. No es así, ellos son títeres. Arena es un instrumento más, es decir, el grupo de los mismos de siempre, el poder fáctico, llamarle como quieras, gente, el frente le gusta llamarle oligarquía, otros le llaman poder fáctico, es más moderno, otros le pueden llamar los mismos de siempre porque es una forma más coloquial de decirle, llamarle como quieras. Este grupo de gente que controla el país tienen herramientas para controlarlo. No es el fiscal el que manda. Si antes tenían otro fiscal y después de esta van a tener otro. El punto no es el fiscal, el punto es el instrumento. La sala constitucional. La sala constitucional ha sido un instrumento de ellos para imponerse sobre las decisiones jurídicas. Pero ellos se van la próxima semana. ¿Tú crees que ellos van a renunciar al a tener control sobre el Poder Judicial? Ahí están arañándose para elegir otro Poder Judicial igual de dócil a las decisiones de ellos. Es decir, ¿por qué tanta pelea por quiénes van a ser los nuevos magistrados de la Sala Constitucional? Porque se acabaron los 9 años formales que tenían. Entonces ahora necesitan poner otros que suplanten a estos formalmente, pero que fácticamente sea lo mismo, porque responden a los mismos intereses. Una continuidad de un gobierno fáctico. Del gobierno fáctico. Claro, el gobierno formal no puede tener continuidad porque las leyes no lo permiten. Exacto. Entonces, después de 9 años se tenían que ir. Por ahí estuvieron evaluando si iban a tirar una sentencia donde ellos se podían quedar. Pero era demasiado burdo y demasiado canalla, y entonces la gente dijo, no, eso no lo vamos a aceptar, y dijeron, no, mira, hagamos algo, mejor negociemos que las personas que suplanten a estas personas vayan con la misma línea. Exacto. Entonces, al final de cuentas, la Sala Constitucional no es un poder fáctico, la Sala Constitucional es un poder formal.
es el poder fáctico el que está detrás, instrumentalizando la sala constitucional, de la misma manera que instrumentalizan la fiscalía. El Tribunal Supremo Electoral es un poder real y formal. Todo país debe tener un ente electoral. El problema no es el Tribunal Supremo Electoral. El problema es la instrumentalización del Tribunal Supremo Electoral por los poderes fácticos. Los medios de comunicación, todos países están en medios de comunicación. Muchos de ellos, la mayoría de ellos en manos de empresas privadas. Eso no es el problema, que haya medios de comunicación privados. Ojalá hubiera más, para que haya más pluralidad. El problema no es ese. El problema ¿cuál es? El problema es la instrumentalización de los medios de comunicación por los poderes fácticos. Partido de derecha, claro que tiene que haber de derecha, entre comillas, ya ahora eso de derecha, izquierda, ni ellos se la creen. Pero partido de derecha, eso tiene que ir en todo país. El problema no es la existencia de Arena. A mí no me gusta para nada con su himno de muerte y casi venerando al mayor Dabuizón. Pero bueno, tienen derecho a existir como partido. El problema no es la existencia de Arena como partido. El problema es la instrumentalización del partido por medio de los poderes fácticos. Caso del candidato. El candidato podrá tener muchas falencias o deficiencias como candidato. No sé, como candidato. Pero eso no es lo más preocupante. Sus deficiencias como candidato o no, o sus virtudes, vaya, si querés ponerlo al otro lado, no es lo más preocupante. Es a quién responde. Así como el Tribunal Supremo Electoral. Si el problema del Tribunal Supremo Electoral no se llama Fernando Arguello Telles, que es el magistrado que puso Arena. No, es a quién responde. Exacto. Si las órdenes para que le lleguen a él de parte de Arena, que además vienen de más arriba, vinieran, miren, aprueben Nuevas Ideas rapidito, Fernando Arguello Telles fuera el primero que estuviera aprobando Nuevas Ideas rapidito. Pues el problema no es Fernando Arguello Telles. Él es la cara. Él es el poder formal en el tribunal. Julio Olivo, en el caso del FMLN. El poder real es el poder fáctico. Entonces el problema no es Fernando Arguello Telles. El problema es a quién responde Arguello Telles. De la misma manera el problema no es el candidato de Arena. El problema es a quién responde el candidato de Arena. El problema no son los diputados de Arena. Aunque sí, ¿verdad? Por los bonos y esas cosas. Pero aparte de eso también, el problema es a quién responden. Cuando ellos hablan de privatizar el agua, o como ellos no le llaman así, pues le ponen otro nombre, pues que la NEP controle el ente regulador del agua, o tengo el 40% de la Junta Directiva, el ente controlador del agua, y el otro 40% lo tiene Comures, que está controlado por Arena, y el otro 20% lo tiene el Ejecutivo, al cual ellos quieren también controlar. No es porque un diputado un día se levantó y dijo, hombre, hagamos una ley, pongamos a la NEP en el ente controlador del agua. Es porque los poderes fácticos instrumentalizan a los diputados para que estén ahí. La misma NEP no es el problema. Si los grandes empresarios no están en la NEP, si tú ves los nombres de la NEP, son empresarios medianos. Los grandes empresarios no están en la NEP. La NEP es otro instrumento. La Cámara de Comercio, la ASI, FUSADES. La ASI donde estaba Simán. ¿Dónde estaba Simán? Bueno, de hecho, hay que resaltar que otra cosa, Carlos Calleja dijo que iba a estar en contra de la corrupción. Ustedes se recordarán, ahí estaba Javier Simán, que le mando un saludo, que le hicieron fraude para ganar. Entre ellos mismos se hacen fraude, entre ellos mismos se traicionan. La pregunta es, ¿ustedes creen que al pueblo no lo van a traicionar? Si entre ellos mismos se comen, esto solamente es para que lo piensen cada uno de los que están viendo. Entre ellos mismos, Javier Simán, que suelta el billete, y lo traicionaron a él porque la elección de Carlos Calleja fue fraudulenta. Ahí mismo salió denunciando él que ocupaba los carros de la alcaldía para transportar gente que iba a votar por Carlos Calleja. Desde ese momento tenemos que analizar cómo son las cosas. Y cuando hay un candidato que en este caso en redes sociales ya lo bautizaron, le dicen Caca, que es la iniciales de Carlos Calleja. Así es como lo dicen y hay que decirlo. El pueblo así lo ha bautizado, no sé si es por cariño o por desprecio, por cualquiera de las dos. Pero no hay que dejarnos influenciar por esos cantos de sirenas que vienen. Y antes, Nayib, en ese contexto, cancelan el CD. ¿Qué va a pasar con vos? No, nosotros, Hernán Cortés, cuando llegó a México, y no estoy de acuerdo con los españoles en la conquista, pero quemó las barcas y dijo, bueno, aquí toca ganar, ¿sí?, o morir. ¿Por qué? Porque obviamente si se diera eso, pues buscaríamos qué hacer, pero nosotros no podemos tener un plan B desde ya, porque
Porque entonces ya es como que, no, abandonemos esta lucha, porque ya todo no importa. Nosotros vamos a luchar para que el CD no se cancele, lo hicimos, fuimos el domingo, tuvimos una concentración pacífica, le hicimos domingo, me pregunté por qué hace domingo, porque domingo no hay tráfico, no vamos a tapar calles, no se le dio pollo campero a nadie, no se le pagó dinero a nadie, no se hizo en las puertas del tribunal, ni se hizo en las puertas de la Corte Suprema de Justicia, no se hizo en ningún lugar donde pudiera haber violencia. A pesar de que ahí había un montón de edificios de vidrio, no hubo un vidrio quebrado, no hubo una pared manchada, ahí estaban los carros de la prensa, no hubo un carro manchado, un vidrio quebrado de un carro, nadie salió golpeado, llegaron niños, llegó gente de la tercera edad, totalmente pacífico, no hubo ni siquiera alguien que le robaron la cartera. Es más, yo hice el llamado y qué bueno que la gente lo tomó, de que al terminar el evento recogiéramos nosotros mismos la basura, porque a veces aunque la plaza tiene basureros, cuando estás concentradas miles de personas en un solo lugar, no, permiso, voy a ir al basurero, te echaste el evento en el basurero. Entonces mucha gente tira la basura al suelo. Yo no estoy de acuerdo, pero mucha gente lo hace. Entonces lo que nosotros dijimos fue, al terminar, como siempre hay gente que tira basura en el suelo, recojamos nosotros la basura y no esperamos que venga la alcaldía a recoger. Nosotros nos fuimos y dejamos la plaza totalmente limpia. Entonces hicimos una manifestación totalmente pacífica, pero firme en cuanto a que no se nos debe de violar nuestros derechos políticos y tampoco los derechos políticos del partido del CD, y lo más importante es que ahí se estaría violando no solo nuestros derechos políticos, los derechos políticos del CD, los derechos políticos de Nuevas Ideas, los derechos políticos de los 176.000 firmantes que ellos avalaron y de los 25.000 que no avalaron, los derechos políticos de las millones de personas que apoyan Nuevas Ideas como tú, por ejemplo, que no dice tu firma porque vivís en Suecia, sino que además estarían violando nuestro Estado de Derecho y estarían violando nuestra democracia, porque la democracia es el poder del pueblo. Y si nosotros creemos en la democracia, demos y kratos, es lo de las dos palabras que forman democracia, es el poder del pueblo. Y el poder del pueblo es que el pueblo puede elegir en las urnas. Nosotros estamos pidiendo, exigimos que Nuevas Ideas gane. Exigimos que Nuevas Ideas participe y que sea el pueblo salvadoreño el que decida quién gane. Si el pueblo salvadoreño decide votar por Arena y que gane Arena, hombre, pues, te guste o no te guste, en una democracia tenés que respetar la decisión de la mayoría. Y si la mayoría quiere que Arena regrese al poder, para mí sería una aberración. Pero tendría que aceptarla y tendría que aceptar la derrota y decir, bueno, felicito al ganador, pero en democracia. Pero ellos quieren ganar por default, ellos quieren ganar por default, ellos quieren llegar al partido como en Venezuela. Empezaron a quitar los partidos políticos para que ganara Maduro. Se están convirtiendo ellos en lo que criticaban. Ellos critican Venezuela y que El Salvador se va a convertir en Venezuela. Pero fíjate una cosa bien interesante. Y no es, de nuevo, no es una flor al frente, porque económicamente el frente... No, vamos a tocar eso. El país lo tiene muy mal. Pero en cuanto a democráticamente hablando, los que están bloqueando partidos políticos ahí, aquí no es el FMLN, es Arena. Y ellos critican a Venezuela porque bloquean partidos políticos y inhabilitan candidatos. En Venezuela inhabilitaron a Capriles, 10 años de inhabilitación le clavaron. Era gobernador del estado de Miranda y ahora ya no puede ser ni gobernador. Elige el pueblo venezolano, mal o bien, es la decisión del pueblo, eligen 80% de la Asamblea Nacional de oposición. ¿Y qué hace Maduro? De un plumazo, elimina a la Asamblea Nacional y crea otra asamblea afín a él. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Ellos critican eso. Y se convirtieron en ¿Y qué es lo que ellos hacen? Lo mismo. Y no nos están tratando de inhabilitar a nosotros. Por medio de Nuevas Ideas no pudieron, nos fuimos con el CD. O sea, nos inhabilitaron la candidatura. Luego nos fuimos con el CD, ya no podían, ahora quieren desaparecer el CD. Si logramos vencer en esa batalla y logramos que no cancelen el CD, van a buscarse otra forma de inhabilitar. Eso es como que tú veas un partido de fútbol y vaya, va a jugar tal equipo con tal equipo, pero este equipo lo que quiere es que quítame a todos los jugadores del otro equipo. Voy a ganar yo. Quítame los buenos. No, quítame a todos. Voy a jugar yo. Voy a echar los goles y ya gané 100-0. Y se les van a poner sus medallas, su trofeo. Usted ganó 100-0. Pues claro, si no había portero, le quitaron todos los jugadores. Juguemos de verdad. Fair play.
sin meternos zancadilla, sin utilizar, sin comprar el árbitro, sin comprar las reglas, sin inhabilitar al otro equipo. Juguemos un partido de fútbol y que gane el mejor. Y si tú ganas, pues está bien, te lo ganaste. Y si el otro gana, pues ni modo, el otro ganó. Pero juguemos el partido como debe de ser. De igual manera acá, vamos, nosotros no estamos pidiendo que Nueva Idea gane. Nosotros estamos pidiendo que se nos deje concursar en democracia. Y que vayamos a las urnas el 3 de febrero y que el pueblo salvadoreño decida. Otro punto de comparación en que Arena critica algo y se convierte en ello. Los manifestantes para el partido Arena son héroes, se manifiestan aquí, Arena nos llama terroristas. Es decir, ahí es donde quiero que empecemos a ver el trato que nos dan. En lo que ellos critican se están convirtiendo. Entonces, es eso lo que tenemos que tener siempre en cuenta. Es más, el Emilio Correa, hay que resaltarlo, andaba hasta regalando CDs para que la gente vote por él. La gente lo apoyó, no sé si el mix de reggaetón estaba bien y la gente le dio el voto. Llega a la asamblea, los estudiantes llegan, se manifiesta. Él, en vez de apoyar a los estudiantes, fue a denunciarlos a la fiscalía, a los mismos estudiantes. Ellos nunca van a estar a favor del pueblo. Son cosas que quiero que destaquemos en esto. Ahora voy a dar otro tópico, y en el caso del FMLN, porque hablamos ya de Arena, ¿qué me podrías decir vos bueno del FMLN y malo? Algo bueno que vos sientas que es del FMLN y algo malo. Algo bueno fueron los programas sociales que se implementaron en el gobierno de Mauricio Funes. Yo creo que Mauricio... Que si bien no se están ejecutando bien, hay muchas quejas de la ejecución, que han quebrado a muchos ganaderos, han quebrado a muchas personas de los talleres, mucha gente de la escuela se queja de que cuando les llegan los zapatos ya no les quedan a los niños, etcétera. Sí, pero yo siempre he dicho dos cosas. Primero, algo mejorable no quiere decir que sea malo. Número dos, el salvadoreño es listo, y lo que hacen ahora las muchas madres o padres es que si el niño está ya 5, dicen que hasta ya 6, para cuando venga el zapato les quede bien. Pero yo me hago una pregunta. Arena, que critica lo mal ejecutado de los programas sociales, sí, es cierto, el Frente se tarda 6 meses a veces en dar los zapatos. ¿Y Arena? ¿Cuánto se tardaba en dar los zapatos? Se tiraron 20 años y no dieron un par. Es decir, mal que mal, el FMLN da 1.200.000 pares de zapatos al año para los niños de las escuelas del sistema público. ¿Que esa es la solución de la educación? No, hombre, por Dios, si el sistema educativo está, pero pésimo. Hay que arreglar. Yo puse una lista el día del maestro de algunas de las cosas que se podían hacer para el sistema educativo, y solo son algunas. Pero eso no quiere decir que muchos niños en el país aprecian sus zapatos, aprecian sus uniformes, aprecian ese vaso de leche. Yo te digo, a mí que me den un vaso de leche, pues yo no quiero un vaso de leche. Pero hay niños que esa es la comida del día. Exacto. Es decir, hay niños que tener un par de zapatos, que tener un uniforme, esa es su ropa. Para no tener que llegar a la escuela con el pantalón roto o con una camisa rota, sino que puede llegar a la escuela y sentirse igual que sus compañeros. Entonces, hay cosas que se hicieron en el gobierno, sobre todo en el primero, aunque es de los que más critico yo, porque su presidente salió malo, ¿verdad? Pero hay cosas que se implementaron en ese gobierno que todavía, que no solo hicieron ganar el FMLN en el 2014. Exacto. Sino que todavía es todavía las banderitas que le quedan al FMLN. Son de ese gobierno. De ese gobierno, porque este gobierno no ha hecho nada. Ese es el punto que Pero en el anterior, pero tú me preguntaste que si podía decir algo bueno, sí. No, pero es que lo digo de frente. Y puedo decir dos cosas. Solo te quería decir para que no quede como que no quise decir algo bueno. Zapatos, bueno, perfecto, no, se puede mejorar, pero está bien que lo hayan dado. Uniformes, bueno, perfecto, no, pero está bien que lo hayan dado. Vaso de leche, bueno, perfecto, no, pero muy bien que lo hayan dado. Ciudad Mujer, bueno, muy bueno, perfecto, puede sacarle que puede ser mejor, pero un muy buen proyecto que ha sido premiado incluso internacionalmente. Es decir, el FMLN ha hecho cosas que Arena no hubiera hecho. Y el otro punto que yo lo dije una vez en televisión, que yo creo que fue bueno que lo único, digamos, que le agradezco al expresidente Funes, es de que se puso en el debate a la gente de escasos recursos. Porque antes no se tocaba el tema. Ahora tú ves diputados, la gente diciendo, mire, tal vez ese dinero, los uniformes, mejor habría que invertirlo en tal lado.
Ok, pero cuando ellos estaban en el gobierno no le invirtieron ni en este lado ni en el otro, sino que mejor se lo robaron. Es decir, por lo menos ahora, es que los 50 millones que se invierten en uniformes y paquetes escolares es mucho dinero, para eso mejor hay que invertirlo en infraestructura. Ok, pero por lo menos ahora hay 50 millones para eso. Antes no había 50 millones para eso. Entonces, si hay algo que hay que agradecerle al gobierno de Mauricio Funes, es que por lo menos se inició el debate, aunque no solo se solucionó muy poco de la precariedad con la que vive nuestra población y la población de reciente, el FMLN, que esperaban el cambio, y después de 9 años, en un montón de cosas hemos retrocedido, un montón de impuestos nuevos, y los programas sociales pues no compensan todo lo demás, y además eso es algo que se hizo hace casi 9 años, y todavía quieren seguir usufructuando de esa acción, pero antes no teníamos ni siquiera eso. Ni siquiera tenemos el debate de eso. Ahora por lo menos tenés a los areneros debatiendo si eso está bien o si se puede hacer algo mejor. Pero antes no lo debatían, porque en sus 4 gobiernos nunca debatieron si se podían hacer esos programas o si podía hacer algo mejor. Entonces, si hay algo bueno que hay que darle al frente, es que por lo menos se puso en el debate la discusión. ¿Y lo malo? Pucha, no nos alcanza el tiempo de la entrevista. Bueno, te voy a decir lo último. Para mí la propuesta de la sede, bueno, ya la gente lo sabe, la criminalidad, la educación, cómo ha subido la inseguridad, cómo ha decaído nuestra educación, nuestro sistema de salud, los hospitales ahora no tienen, pero a veces no hacen un diálisis con pacientes de insuficiencia renal porque no tienen un catéter o porque no tienen algodón. Enfermeras, que me lo han dicho a mí, ahorita que hemos estado consultando para hacer la plataforma de gobierno, me han dicho a mí, enfermeras a veces usan bolsas plásticas porque no hay guantes de látex. Yo le digo, mire, pero las bolsas plásticas no tienen dedos, o sea, no pueden manipular igual. Pues es eso, o tocarlo con la mano, entonces contaminaríamos lo que estamos tocando. Doctores que no pueden cambiar la hoja del bisturí y tienen que cortar con una hoja sin filo, o sea, casi serruchando al paciente en lugar de poderlo poder abrirle la incisión con un bisturí bueno. No tienen la iluminación necesaria. Doctores residentes que en lugar de estar aprendiendo y con ese gran cuerpo de doctores que están aprendiendo y a la vez trabajando y dándole salud a nuestro pueblo, los tienen apretando ventiladores manuales a pacientes que necesitan tener un ventilador mecánico. Y entonces, ¿qué pasa? Esos ventiladores manuales sirven para trasladar, digamos, en una ambulancia. Entonces tú te llevas al paciente, lo desconectas y para que no se vaya desconectado de la ambulancia todo el camino al otro hospital, lo llevas con un ventilador manual, que es básicamente una bomba de plástico. Pero acá tenés al paciente a punto de morir, porque en lugar de estar conectado a un ventilador mecánico como debería estar, está con una persona que está apretando una bomba plástica, que eso es una cosa temporal y los tienen 24 horas así. El otro problema es que el médico, en lugar de estar aprendiendo, está apretando una bomba de plástico. Entonces su año de aprendizaje, su año social, que debería estarlo haciendo, su año de residencia, que lo debería estar haciendo para aprender en el hospital, está aprendiendo a apretar una bolsa de plástico, a bombear. Y el tercer problema es que nuestra población, que puede tener esos centenares de médicos atendiéndolos, o colaborando en la atención con los doctores que ya están graduados, en lugar de estar haciendo eso, están ocupados haciendo esto de todo su turno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro sistema de salud está mal, nuestro sistema de educación está mal, nuestra infraestructura está mal, la inversión pública está mal, la seguridad está mal, la inversión extranjera, el crecimiento económico, el empleo, la migración, etcétera. Solo el tema de migración. Yo dije una vez que se iban 300 personas diarias del país, pero me equivoqué. De acuerdo a los datos oficiales, 200 personas diarias piden asilo político. Si 200 personas diarias piden asilo político y la gran mayoría de personas que se van no piden asilo político, exacto, solo calcula tú el número de gente que se va diariamente de nuestro país por falta de oportunidades. Y es históricamente la mayor cantidad, se va mucha más gente que en tiempos de la guerra. Entonces, es decir, malo te puede decir mil cosas, pero lo principal, lo más que poder resaltar en esta entrevista por el día que se hace, es la última propuesta del FMLN. Eso es lo que quiero de hacer una zona económica que es básicamente entregar parte de la soberanía, donde tú le entregas a una empresa hasta la policía. Le entregas a una empresa, le entregas derechos laborales, precarizas los salarios y los derechos laborales para que la empresa pueda ganar más dinero, le quitas los impuestos, le das tanto incentivo fiscal y, como dijo todavía un personal del FMLN, dice, sí, ya calculamos que vamos a perder como 100 millones de dólares con los incentivos fiscales que vamos a dar. El gobierno va a perder 100 millones de dólares, pero no importa, lo vamos a recuperar con lo que van a pagar los asalariados en impuestos.
O sea, pero lo dijo, no te digo que yo lo digo. O sea, lo que están proponiendo esto en el gobierno, están diciendo que van a pagar el incentivo fiscal a las grandes empresas, que yo no estoy en contra del incentivo fiscal a las grandes empresas, siempre y cuando se paguen con otro impuesto de que paguen grandes empresas. Pero no, lo van a pagar precarizando al trabajador, y porque lo van a pagar de los impuestos que paguen los asalariados. Es decir, con lo que le vamos a quitar al obrero, vamos a pagar los incentivos fiscales de los millonarios. Que lo diga Arena daría cólera, pero que lo diga el FMLN en el último año de su segundo gobierno, que está pidiendo tener un tercero. Hombre. Para ir terminando, porque ya pasamos un poco Arena, FMLN, Nayib, ¿vos qué le propones al pueblo salvadoreño? Te lo digo porque he escuchado una gran infinidad de plumas pagadas que dicen: Nayib no propone nada, no veo nuevas ideas. Y es curioso porque no le preguntan a Carlos Calleja. Hay una gran problemática y Carlos Calleja publica sus notas de bachillerato. Solo para que ustedes vean cómo es el caca. Entonces, la pregunta es aquí: nuevas ideas. ¿Qué es nuevas ideas? ¿Cuáles son las nuevas ideas? ¿Cuáles son tus propuestas? Es una pregunta muy larga, Marcelo. No importa. Pero te voy a contestar en la parte de la propuesta, que tal vez es la más... Dale. La que más, las plumas paradas. No, que ¿dónde están las propuestas? ¿Dónde están las nuevas ideas? ¿Dónde están las propuestas? Es como la más... Porque la parte ideológica de nuevas ideas, de hecho la dije, la expliqué muy bien en Madrid, que tú estuviste ahí, y ahí está el video. Sí. Entonces, incluso puedes poner el link tal vez en tu... Lo vamos a poner. En tu YouTube, poner el link del video de Madrid donde yo explico por qué nuevas ideas no se define como una ideología de izquierda o derecha. Exacto. Me tardé una hora en Madrid explicándolo. Entonces, yo creo que con el link podemos explicar esa parte. La parte de las propuestas, de dónde están las nuevas ideas, que es lo que, con lo que más nos golpea. Te voy a contestar de tres maneras. La primera, rapidito, es decir la siguiente: no nos han dejado ni siquiera inscribir en nuestra candidatura y quieren que presentemos ya la plataforma de gobierno. Dos, nos lo preguntan a nosotros, pero yo no he escuchado propuestas de parte de los otros candidatos. Tres, ya hemos hecho muchas propuestas. Te voy a dar algunas que hemos dicho en público. O sea, no te digo las que estamos escribiendo, te digo las que hemos dicho en público. Poner un campus de la Universidad de El Salvador en Chalatenango. Poner un hospital en la zona norte para que atienda la zona norte del país, un hospital de tercer nivel, o sea, que atiende hasta cáncer para los de zona norte del país. Construir un aeropuerto, yo dije en San Miguel, pero la gente especialista en esto me ha dicho que debe ser en La Unión por un montón de factores. Poner un aeropuerto en La Unión. Reactivar el puerto de Cutuco. Poner un tren, porque no puedes reactivar el puerto de Cutuco si no tiene tren, porque va a llegar un carguero con 500 contenedores y cada contenedor va a necesitar 500 trailers, 500 cabezales con 500 motoristas para que se lleven los contenedores. Y luego viene otro barco atrás con otros 500 y necesitas otros 500. No tenemos. Vas a necesitar esperar que vayan a Honduras a dar la mercadería, que regresen mañana y el otro barco, van a tomar un barco al día. No sirve el puerto así. Necesitas un tren para que saque las mercaderías y tren de pasajeros. Poner un tren de mercaderías y de pasajeros para poder sacar las mercaderías del puerto de Cutuco y llevarlas a San Salvador, llevarlas a Santa Ana, llevarlas a otros lados del país, o llevarlas a Guatemala y llevarlas a Honduras y a los otros puertos para poder salir al Atlántico. Entonces lo puedes llevar a Honduras y puedes sacar las mercaderías que metiste por el Pacífico de China, las puedes sacar para el Atlántico, para Miami. Entonces tienes un punto de conexión entre la fábrica del mundo, que es China, con un hub de distribución hacia los Estados Unidos, que es Miami, por dar un ejemplo. Otra propuesta que hemos hecho es un metro en el área metropolitana de San Salvador. El tráfico aquí está totalmente colapsado, totalmente. Los pasos de nivel han sido un total fracaso. En la mayoría de países europeos no hay pasos a desnivel. No. Y los pasos a desnivel los están votando. Porque así son un fracaso, porque generan dos problemas. Generan un embudo donde tú tienes un montón de influx y va a terminar en la misma calle. Entonces tú haces 10 multiniveles, no hay, ¿verdad? Pero aquí digamos, haces uno de 10 multiniveles y entonces le metes un montón de input, pero luego termina en la misma callecita. Entonces lo que haces es como un embudo. Y el otro problema que tienen los pasos multiniveles que generan demanda, se llama demanda inducida. Al hacer más oferta, generas más demanda.
entonces que genere más carros. Cuando en El Salvador, que ya pasamos del 1.000.000 de automóviles, en un país tan pequeño y casi todo concentrado en el área metropolitana de San Salvador, lo que tenemos que generar es un transporte público de calidad. El CITRANS fracasó, pero la opción de los buses chatarra no puede ser una opción, la opción del pueblo. El pueblo necesita un sistema de transporte de calidad. Entonces estamos proponiendo trabajar de la mano con el COAMS que yo presidí, de la mano con los PAMS que yo presidí y de la mano con los 14 alcaldes del área metropolitana de San Salvador, independientemente del partido político que estén, de construir un metro que ya, bueno, en el 1994, cuando Mario Valiente, en 1995, cuando Mario Valiente estaba proponiendo el tema del metro, le dijeron, faltan 20 años para que El Salvador sea viable un metro. Bueno, en 2015 se cumplieron los 20 años, estamos en 2018, el otro año, cuando estemos en la presidencia, primero Dios, va a ser 2019, es decir, ya van a haber pasado 24 años. Ya más lo que tratan de construirlo. Es decir, ya El Salvador es totalmente viable y además es totalmente necesario tener un metro en los zonas. Bueno, también eso hemos propuesto. El Distrito del Sur, tenemos uno de los 10 países con las mejores zonas para surfear del mundo. Artistas vienen acá, actores. Y eso que no tenés la infraestructura, que no tenés la seguridad. Una artista, por cierto, una modelo, creo que fue se acostó y se rodeó de basura y dijo, salvadoreños, por favor, tienen playas muy lindas, cuídenlas. O sea, una vergüenza para nosotros como salvadoreños sí, que vengan de afuera a regañarnos. A decirnos cochinos en otra parte. Correcto, pero, y así de sucias, así de descuidadas, sin infraestructura está viniendo la gente. Imagínate qué pasaría si agarráramos todas esas playas, el Sunsal, el Tunco, todas las playas que están ahí, y creáramos un distrito de surf, Surf City, y lo comercializáramos así. Y empezáramos a generar infraestructura para que se establecieran surf shops, cafés, bares, restaurantes, hoteles, hostales, hoteles boutique. De repente alguien... Tú sabes que los surfers hay surfers de mochila y hay surfers de Wall Street. Sí. Y uno te va a pedir un hostalito y aquí voy a poner mi petate, aquí me voy a acostar y quiero pagar $10 al día. Y otro va a querer un cuarto de lujo, un loft, y va a querer pagar $200 al día. Entonces, tú desarrollas las condiciones para que haya un distrito de surf en el país, y no es una cosa que me la estoy inventando, sino que es una cosa que estás aprovechando uno de los recursos más importantes que nos dio Dios. Y si no crees en Dios, pues yo sí creo en Dios, digo Dios. El que no cree en Dios, pues la naturaleza. No, yo también, sí. Pero alguien que no creyera en Dios, pues la naturaleza, yo sí creo en Dios. Y nos dio Dios que son estas playas que son de las mejores, del top 10 del mundo, pues hay que explotarlas. Si no explotarlas no me refiero a contaminarlas, al contrario, hay que limpiarlas para que puedan venir los turistas y las utilicen. Los turistas no las van a ensuciar. Si ustedes se la quieren subirse en una tabla en las olas. Entonces, otra propuesta que hemos dado, limpiar nuestras 3 vertientes más importantes en el país, sobre todo el río Lempa, que generaría decenas de miles de empleos. Es decir, no solo sería ecológico, no solo nos ayudaría en nuestro grave problema de crisis que tenemos del agua, sobre todo ahora que está en el tema del agua, sino que además generaría decenas de miles de empleos. Porque limpiar la cuenca del río Lempa no solo es limpiarlo, tenés que hacer el saneamiento, porque por ejemplo que si tú limpias un río, por ejemplo limpias el Acelguate, pero todas las vertientes de aguas negras que caen todos los días en el Acelguate, tú lo limpias hoy y mañana está sucio otra vez. Entonces tienes que poner plantas de tratamiento de aguas residuales en todos los ríos, todas las vertientes que vengan de aguas negras, y lo que tenés que hacer, como hacen en Estados Unidos, es que antes de vertirlas a los ríos, se potabilizan. Parte de esa agua y la dividen en 3: el agua semipotable, que es la que utilizan para los animales; el agua un poco menos potable, que es la que utilizan para regar los campos de golf y todo, no que aquí que estamos regando campos de golf con agua potable, mientras la gente no tiene agua potable. En Estados Unidos hay campos de golf, en Europa hay campos de golf, pero se riegan con agua recuperada de las aguas negras. Y luego la última agua, que es menos potable, pero no viene sucia, no es como que virtas aguas negras al río, es la que termina virtiéndose en los ríos, en un cálculo, en una fórmula matemática, que es una fórmula universal, en la cual no puede vertir solo puede vertir cierta cantidad en la afluencia del río, para no contaminar el río, que el río se mantenga como un río limpio. Hemos propuesto también ocupar la geotermia, porque con lo que tenemos de hidroeléctrico más la presa que está pendiente y pagada, y
la geotermia, pudiéramos obtener el 100% de la energía del país. No necesitamos no necesitamos quemar petróleo, no necesitamos quemar búnker en El Salvador. Con solo geotermia y la hidroeléctrica, ambas que no generan en absoluto CO2, o sea, carbono neutral, pudiéramos tener un país donde toda su energía sea carbono neutral. Amén de poner solar o eólica, únicamente con la geotermia y con la hidroeléctrico, que ambas son carbono neutrales, podemos tener energía limpia y además aplicar abonos de carbono del protocolo de Tokio y decir, recibir dinero pues por mantener el aire limpio, y podemos decir con orgullo de que El Salvador es un país limpio y que no está emitiendo CO2 para su energía, a diferencia de otros países que están generando su energía quemando carbón o quemando búnker, o como en El Salvador que estamos hasta quemando llantas viejas para generar energía en algunos de los casos, o quemando basura para generar energía. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto, bueno, otras propuestas, hemos dado propuestas de becas para los jóvenes, propuestas de seguridad, replicar algunas de las cosas que hicimos en San Salvador o que hicimos en Nuevo Cuscatlán, y ese es otro elemento. A diferencia de los otros candidatos, y a diferencia de las propuestas de los otros partidos, todos los partidos y todos los candidatos se basan en promesas. ¿Y qué es lo que nos sobra de los políticos? Las promesas. Prometen, ¿y qué pasa después? No cumplen. No cumplen. Entonces, ¿qué te garantiza de que alguien lleve un mamotreto de propuestas, incluyéndome? ¿Qué te garantiza que la va a cumplir? ¿Quién te garantiza de que yo voy a cumplir? ¿Sabes qué? ¿Qué te garantiza? El que ya lo conozcas, el que ya lo hayas probado. ¿Cómo sé yo que esto no tiene veneno? Porque ya me lo tengo una hora de estármelo tomando y no me ha pasado nada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en Nuevo Cuscatlán prometimos y cumplimos, no solo lo que prometimos, sino muchísimo más de lo que prometimos. Eso nos llevó a ganar la alcaldía de San Salvador, donde prometimos, pero no solo cumplimos lo que prometimos, sino mucho más de lo que prometimos. Entonces ahora la población sabe que nuestras promesas no solo son promesas, sino que las vamos a cumplir, porque ya cumplimos en pequeño, cumplimos en mediano y ahora queremos cumplir en grande. No, a mí me da risa cuando me comparan con Mauricio Funes, porque dicen, es que es igual que Funes. Y yo, ¿igual que Funes en qué? Funes llegó así, de niño bonito, de nada, pues, del canal, de un escritorio, a la presidencia. A probar. Nunca había trabajado en nada que tenga que ver con servirle al pueblo o cumplirle al pueblo, y llegó a la presidencia. ¿A qué candidato de los tres te suena esa figura de no probarlo y agarrarlo de un escritorio y ponerlo en la presidencia? A Carlos Calleja, yo voy a decir el nombre. O sus iniciales, que en redes sociales se le conoce como Caca, Carlos Calleja. Pero en mi caso es totalmente lo contrario. Ya tenés un currículum visual. Sí, totalmente visual, real, certificado. Es más, cuando yo corrí para Nuevo Cuscatlán, mi currículum era soy empresario. Similar al currículum del candidato de Arena. Zamora. No, del actual. Sí. Entonces yo decía, yo soy empresario. Y entonces mucha gente en Nuevo Cuscatlán me decía, mire, pues tú no tienes experiencia. Me lo decían, y tenían razón. Yo decía, mire, yo no tengo experiencia en política pública, pero yo creo que tengo la experiencia suficiente para manejar esta alcaldía. Pero la alcaldía es un pueblito, uno de los pueblitos más chiquitos de este país. Y se me dio la oportunidad para gobernar uno de los pueblitos más olvidados y más abandonados de este país. Y gracias al trabajo de un equipo muy bueno y de gente que confía en nosotros, logramos convertir ese pueblito en una ciudad avalada, no quiero que yo diga ciudad avalada por la Asamblea Legislativa. Era un pueblo, se convirtió en ciudad. Y además, un ejemplo de cómo se puede sacar adelante un pueblo. Y ejemplo no nacional, ejemplo internacional. Y no lo digo yo, lo dicen un montón de medios internacionales y analistas internacionales y las Naciones Unidas. Con base a esa experiencia en Nuevo Cuscatlán es que se me da la oportunidad de correr para la alcaldía de San Salvador. Y la gente decía, recuerdo bien en la campaña, no es lo mismo manejar pequeño, un pueblito que la capital. Sí. Decía, me acuerdo, Norman Quijano. Muy joven estás. Decía que estaba muy joven, y aparte de eso decía también, no es lo mismo manejar un pueblito, decía él, de 10.000, de 7.000, decía él tenía 11.000, pero él decía 7.000 como para bajarle de 7.000 habitantes, cuando solo una comunidad de San Salvador tiene 7.000 habitantes. San Salvador tiene 500.000 de habitantes, decía Norman Quijano. Tiene 6 distritos, 23 mercados, 8 cementerios, tiene 5.500 empleados.
Solo los empleados de la alcaldía de San Salvador son comparables con la población total de Nuevo Cocatlán. Y usó eso para descalificarme para la alcaldía de San Salvador. Y mucha gente le hizo caso al discurso de Norman Quijano, sobre todo la gente de Arena, ¿no? Claro. De que yo tenía experiencia. Ganamos la alcaldía de San Salvador y ya nos probaron, o sea, nos habían probado en chiquito, ahora ya nos probaron en mediano. Ahora decían, bueno, cumplimos en chiquito, trabajamos bien en chiquito, cumplimos en mediano, trabajamos bien en grande, en mediano, y ahora vamos a querer cumplir en grande y a trabajar bien en grande. A mí me parece totalmente lo contrario a Mauricio Funes. Totalmente lo contrario. Tú lo dijiste en el caso de probidad. Me hicieron un examen de probidad y salí totalmente limpio. Saliste limpio. A Funes le hicieron un examen de probidad y no lo pasó. Entonces, yo veo más similitudes de otro lado. De Carlos Calleja. Que nuestro. Realmente nosotros estamos otra cosa, y es otra cosa a partir de ayer. Aparte de todo lo que te he mencionado, el metro, el tren, el aeropuerto, volver a hacer Usulután el granero del país, convertir a Morazán en el centro agroindustrial del país, convertir a San Miguel en el centro logístico de Oriente, poner el aeropuerto en La Unión, yo decía San Miguel, pero los especialistas me dijeron que mejor en La Unión, reactivar el puerto de Cutuco, hacer el tren de pasajeros y de mercaderías para el puerto de Cutuco y para el puerto de Cajutla y para los pasajeros, para poder ir de Santana a San Miguel en 2 horas, en lugar de tener que pasar por manejar y tener que pasar por San Salvador. Limpiar nuestras 3 vertientes más importantes de agua, limpiar el río Lempa, lo digo en específico porque generaría decenas de miles de empleos, generar el distrito del sur, nuestras propuestas para la juventud, nuestras propuestas en seguridad, nuestras propuestas para generar empleo, etcétera. Pero aparte de eso, a partir del día de ayer empezamos a poner una propuesta cada 2 días en mi página de Facebook. Yo estoy colocando una propuesta cada 2 días, pero basadas en lo que ya hicimos. Por ejemplo, en San Salvador firmamos un convenio con la liga y pusimos escuelas para 3.000 niños. Si pusimos escuelas para 3.000 niños, a nivel nacional podemos poner escuelas deportivas, no solo de fútbol, aunque el fútbol es el deporte rey aquí, pero de todos los deportes, escuelas deportivas para 300.000 niños. ¿Y cómo lo va a hacer? De la misma manera que lo hicimos en San Salvador. Si lo hicimos en San Salvador, ¿por qué no lo vamos a poder hacer a nivel nacional? Te voy a dar otro ejemplo. Una cosa que todavía no le he subido, pero un ejemplo. Nosotros en la alcaldía de San Salvador teníamos una orquesta sinfónica de San Salvador y pagábamos también del mismo dinero de la alcaldía de San Salvador la orquesta sinfónica de Santana. Es decir, pagábamos la de San Salvador y la de Santana desde la alcaldía. Si el gobierno, que teníamos 2 orquestas, la de San Salvador y la de Santana, y las uníamos para hacer el gran show con 300 y pico de niños. Si podíamos pagar 2 orquestas desde una alcaldía con 55 veces menos presupuesto que el gobierno central, pues en teoría podríamos tener 110 orquestas. Pero no vamos a proponer 110 orquestas, vamos a proponer 14. Una por departamento, de aproximadamente 150 niños cada una, y en cada departamento. Y cuando queramos unirlas, vamos a unir las 14 orquestas y vamos a tener una orquesta de 2.100 niños, nacional, que va a ser la orquesta de niños más grande del mundo, en El Salvador. Pero eso suena a bluff. ¿Por qué no suena una mentira? Si en la alcaldía de San Salvador, con 55 veces menos presupuesto que el gobierno nacional, teníamos 2. Y ahora con 55 veces más presupuesto, que 2 por 55 serían 110 orquestas, estamos proponiendo 14. Totalmente factible, realizable y sobre todo comprobable, porque ya lo hicimos. Entonces la gente puede ver lo que ya hicimos en San Salvador y puede decir lo va a hacer en el país. Recuperamos el centro histórico, el corazón del centro histórico. Yo lo acabo de ver en lo personal y fui a tomar un video, no lo he subido, pero he ido, lo he grabado, he entrevistado a personas, a gente de seguridad, y me ha parecido impresionante. Y me vino la frase que le dijo Norman Quijano, y le dijo, él está muy joven para ser alcalde, y ahí me di cuenta que a él nadie le ha dicho, tú estás muy ruco para seguir en política. Es decir, nos estamos dando cuenta que la juventud ahora es el momento. De hecho, sinceramente, cuando yo entré acá, me he sorprendido porque el equipo de trabajo de él son puros jóvenes. Yo pensé que iba a haber gente así un poco mayor, pero cuando entro, de verdad, me he asombrado el profesionalismo de los jóvenes. Y es eso lo que destaco de Bukele, que le ha apostado también a la juventud sin menospreciar a los mayores.
Es decir, has hecho esa simbiosis de la juventud y las personas adultas mayores y lo has unido. Entrevisté a un taxista mayor de edad y le pregunté, ¿usted tiene Facebook? Y dice, yo no tengo Facebook ni redes sociales ni nada. Y entonces, ¿por qué piensa usted que Nayib es la opción? Porque yo he visto todo lo que ha hecho. Y dijo lo mismo. Si ha hecho acá, con menos presupuesto, todo lo que vemos en San Salvador, ese hombre cuando llegue va a transformar el país. ¿Qué es lo que vos decías? Pero otro punto que quiero destacar en una propuesta que yo nunca había escuchado de esto, y es la tecnología. ¿Qué tiene? ¿Cómo es que esto es algo novedoso? A lo mejor nosotros, miren, con el permiso, estamos acostumbrados como salvadoreños que se nos prometan láminas, champas, cántaros, capiruchos, aquel Emilio Correa regalando CDs, la otra pasteles con el nombre, llaveros, y luego yo escucho esa nueva idea, para mí en El Salvador, tecnología. Yo no me lo creía, sinceramente, que tecnología. Te voy a dar un ejemplo. Si el inventor de WhatsApp no es una aplicación tan sofisticada que digamos, pues no estamos hablando de Facebook o de Twitter o de Instagram, WhatsApp hace años, ¿verdad? No WhatsApp ahorita. Los inventores de WhatsApp vendieron WhatsApp a Facebook en 19 mil millones de dólares. Para que te hagas un ejemplo, es básicamente toda la deuda externa de El Salvador. Es 4 veces el presupuesto nacional de todo. Toda Fuerza Armada, policía, todos los 50,000 maestros, los doctores, las enfermeras, las obras públicas, el FISDL, todas las embajadas, los consulados que tiene el país por todos lados, los ministerios, todo el presupuesto del país por 4. Eso pagó Facebook por una aplicación de celular que se llama WhatsApp. ¿Qué hubiera pasado si esos muchachos hubieran sido salvadoreños? Hubieran ingresado al país, pero les hubieran dejado la mitad fuera. Hubieran ingresado al país 9.500 millones de dólares. La mitad de nuestra deuda externa, con una app. Hubieran contratado gente para hacer más algo, que si ya le pegaron a la primera, van a tratar de pegarle a otra, ¿no? Exacto. Van a meter gente, jóvenes, a trabajar, en hacer aplicaciones. ¿Cuánto nos tardaríamos vendiendo arroz para vender 19 mil millones de dólares? Yo no digo que no hay que apostarle al agro, al contrario, tenemos muchísimas propuestas al agro porque no se comen aplicaciones, se come comida. Exacto. Pero la tecnología y la innovación es la clave para salir. Bueno, te doy el ejemplo de Estados Unidos. Toys R Us, una empresa de juguetes inmensísima, es decir, la empresa de venta de juguetes más grande del mundo, Toys R Us, está cerrando sus puertas. Yo acabo de estar en Estados Unidos y los Toys R Us todos dicen venta de liquidación. Van a cerrar Toys R Us. Cada 10 cuadras había un Toys R Us en Estados Unidos. Están cerrando. ¿Por qué? Porque la gente está comprando los juguetes en Amazon. Otra gigante digital. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, el dueño de Amazon ahora es el hombre más rico del mundo. El segundo hombre más rico del mundo, ¿quién es? Bill Gates. Otro empresario de tecnología digital. ¿Quién es ahora el nuevo tercer hombre más rico del mundo? Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. ¿Cuál es la empresa más valiosa del mundo? Es decir, no lo queremos ver por personas, sino por empresas. Apple, otra empresa de tecnología. Entonces, cuando tú ves eso, que la empresa más valiosa es Apple, la segunda empresa más valiosa es Amazon, el hombre más rico del mundo es de tecnología, el segundo hombre más rico del mundo es Bill Gates de Microsoft, el tercer hombre más rico del mundo es Mark Zuckerberg de Facebook. ¿A dónde están los recursos? ¿A dónde está el dinero? ¿A dónde están los empleos del futuro? En la tecnología. En la tecnología. Y en nuestro país, todavía los gobiernos, la alcaldía lo que ofrecen es taller de carpintería, taller de panadería. Y está bien, necesitamos pan, pues somos son de madera. Yo no digo que no. Pues sigamos teniendo taller de panadería. Si a alguien le gusta, está bien. Si hay gente que le encanta pintar y no el hecho porque haya fotografía digital van a dejar de pintar. Además, es mucho más lindo tener un cuadro pintado con manos, con las manos de una persona, un artista, que tener una foto. Pero el hecho que sigue existiendo la pintura no quiere decir que vamos a obviar que no existe la fotografía. Sería absurdo, ¿no? Pues es una analogía absurda, pero es una analogía que nos ejemplifica que nosotros, que no debemos de descuidar la agricultura, no debemos de descuidar la agroindustria, no debemos descuidar de la industria ni los servicios, pero se nos olvida que ya hemos avanzado a la era digital, a la era de la innovación, a la era virtual. Exacto. De lo que tanto se burlan. Es el futuro del mundo.
o el presente del mundo. Y entonces, ¿por qué no estamos nosotros enseñándole a los jóvenes salvadoreños que en lugar de emigrar podemos estar haciendo tecnología? Le preguntaron a Tim Cook, que es el CEO de Apple, digamos el presidente de Apple, el equivalente al presidente de Apple, y le preguntaron que por qué hacía sus celulares en China y no en California, donde es el hogar de Apple. Y dijo él, porque yo para hacer mis chips, lo hacen allá porque es más barato. No, dice, si nuestros iPhones no son baratos. Lo que pasa es que yo necesito 2.500 personas que puedan hacer chips. Si yo pregunto aquí en San Francisco, necesito 2.500 personas para mañana que puedan hacer chips, no hay. En China sí. Ok, pero China está lejos. China tiene otra moneda. El Salvador está cerca. Estamos dolarizados, lo cual no es bueno, pero bueno, saquémosle lo bueno a lo malo, ¿no? Estamos dolarizados. Tenemos TLC, es decir, no va a pagar arancel. En China paga arancel y ahora Trump lo va a subir. El Salvador no paga aranceles como Estados Unidos, tenemos un TLC. Entonces, un chip que se hiciera en El Salvador estaría cerquísima para llevarlo a Estados Unidos, hasta por tierra, si querés. O por agua, y California nos queda perfecto en el Pacífico. Está dolarizado, es decir, no había fluctuaciones de la moneda, no dependía de que si mañana subió o bajó el yuan. En el caso de El Salvador está dolarizado. Hay TLC. ¿Por qué no está Apple haciendo los chips en El Salvador? Sencillo, porque vienen y dicen que estos 3.000 jóvenes que sepan hacer chips y no llega ninguno. Aquí panadero. Entonces, ¿por qué no le enseñamos a nuestros jóvenes a hacer chips? Para que pueda venir Apple y poner su fábrica de chips aquí. ¿Por qué? Porque tendríamos seguridad. Claro, no lo vamos a hacer porque no tenemos seguridad. Porque tendríamos jóvenes capacitados para poderlo hacer. Y porque tendríamos certidumbre jurídica para que las empresas quieran invertir. Entonces podríamos tener inversiones, las inversiones del futuro. Por eso que yo digo que la tecnología es lo que nos va a sacar del tercermundismo. Evidentemente tenemos que apostarle a todo. Cuando Japón quiso salir después de la Segunda Guerra Mundial, le apostaron a la agricultura, le apostaron a la agroindustria, le apostaron a todos los servicios que daba Japón, le apostaron a darle servicios a los que habían perdido, a darle servicio a los países contra los que habían perdido la guerra. Pero también le apostaron a la tecnología. Sí. Y en los 80 ya eran una potencia mundial que tenían miedo a los Estados Unidos que se convirtieran en la primera potencia mundial. Luego vino la década perdida de los 90. Pero lo que te quiero decir es que Japón no descuidó su agricultura, al contrario, le invirtió más a su agricultura, pero a la par invirtió en ciencia y tecnología y en innovación. Exacto. Entonces nosotros como país, si queremos salir adelante, tenemos que apostarle a todo, pero tenemos que empezar, porque ni siquiera hemos empezado, a apostarle a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Claro, y sobre todo a mostrarle a los jóvenes que hay otro campo por explorar y por explotar. El ejemplo que decía Bukele, la agricultura y la tecnología se puede fusionar. Si es que yo mismo he visto en algunas entrevistas que he hecho, los agricultores tienen todo, y con drones. Con drones, o los tractores funcionan con GPS. Es decir, la tecnología. Y dicen, pero no, porque eso va a quitar empleos. Es que el problema es que la tecnología va a venir. Claro. Querás o no querás. La diferencia es quién hace la tecnología, quién la diseña y quién se lucra de ella. Si no tenés a nuestros jóvenes y a nuestra población haciendo tecnología, la van a hacer en otro país, que eso lo vamos a importar y a pagarla con las remesas, porque no tenemos otra fuente real de creación de riqueza. Entonces no podemos seguir en ese círculo vicioso que se va a terminar acabando la economía del país y las oportunidades para nuestra juventud. Tenemos que darle vuelta a eso, y esa es una nueva idea. Exacto. Para mí eso, lo de la tecnología, nunca lo había escuchado como candidato presidencial. Siempre se le apostaba, no sé, a cosas que no nos ponían al tú a tú con otros países. Hasta que escucho el término tecnología, me asombró. Y fue casi en eso que empecé a decidir a apoyar este movimiento, que al principio era un movimiento y luego ya la gente lo ha tomado, este movimiento, como un amigo, como algo propio, algo de nosotros. Yo creo que esa diversidad también de pensamientos es la que nos ha unido a todos, porque me he encontrado con gente de Arena, del Frente, el PDC, y todos quieren aportar. Es que eso es lo más importante, que todos quieren aportar una nueva idea. Yo tengo una nueva idea y todos los demás podemos hacer eso. Para ir terminando, solo quiero terminar con algo que siempre me preguntaban los de las redes sociales. Una pregunta, Bukele. ¿En qué momento vos crees que podés hacer algo por El Salvador? O sea, todos pasamos por algo. A veces alguien, en el caso Buda, por ejemplo, va por la calle y su papá le había hecho un castillo hermoso, pero ve a un pobre y ve que hay miseria. Eso lo transforma. Y en tu caso, ¿qué es lo que te transforma?
cuando vi que en Nuevo Cuscatlán habíamos un sector de la población, la minoría, un 15-20%, ahora ha crecido un poco, un 15-20% de la población que vivíamos con todas las comodidades del primer mundo, residenciales cerradas, bonitas, parque para los niños, limpieza, infraestructura, agua potable 24 horas, casas lindas, todo, con internet, con cable, con todo, ¿no? Y por el otro lado tenía gente que vivía con 4 láminas, 2 bolsas plásticas, un cartón y un hoyo de letrina. Entonces tú decís, ¿cómo es posible? Si estuviéramos a 20.000 kilómetros, posiblemente se pudiera entender, pero ¿cómo es posible que tengamos un sistema tan desigual en donde hay alguien que tiene, como yo incluso, que tiene todas estas comodidades y a la par mía, pero ni siquiera por allá, a la par, allá abajo, ahí a 40 pasos si los pudiera dar, porque han hecho un muro para no poderlos dar, ¿verdad? Pero si los pudiera dar son 40 pasos, está alguien que está viendo con 4 láminas y 2 cartones. Entonces la solución es el comunismo, vengan, quítenme mi casa y la vamos a repartir. No, porque ya se demostró que no funciona. Pero sí la solución es un sistema más justo en donde los que tienen más paguen más, los que tienen menos paguen menos, y con ese dinero y sin corrupción, porque el dinero alcanza cuando nadie roba, y no solo como una frase, lo hemos probado en Nuevo Cuscatlán, lo probamos en San Salvador, sirva para sacar adelante a la gente que está con 4 láminas y 2 cartones. Entonces, luchar por romper esa desigualdad lo hicimos en Nuevo Cuscatlán y lo hicimos muchísimo y se cambió, es decir, no cambiamos de 0 a 100, pero cambiamos de 0 a 80 y ha sido un ejemplo incluso mundial. Y en San Salvador hicimos muchísimo también, y no lo digo yo, lo dicen hasta la misma prensa gráfica en su encuesta. Digo prensa gráfica para ponerte el peor de los que nos odian. Dijo que el 84% de los capitalinos avalaban nuestra gestión, 84, o sea, 8 de cada 10, y eso es lo que dice la prensa. O sea, que no creo que le subieron, en todo caso le bajaron. Entonces, yo digo, y ahora tratemos de hacerlo a nivel de país. Si para nosotros, para mí en lo personal, para mi familia no es ganga que mi mamá o mi familia o mi esposa se levanten todos los días y vean, bueno, en mi casa no llega el periódico, pero en el internet, y vean la portada, Nayib Bukele está siendo investigado por tal, Nayib Bukele tal, no sé qué, no sé cuánto, amenazas a muerte, etcétera. Es decir, no es ganga, pues, pero también uno dice, bueno, ya luchamos tanto en Nuevo Cuscatlán, en San Salvador, ahora por inscribir nuevas ideas, tantas esperanzas que están puestas en este proyecto, vale la pena pegar el último empujón para estar en la posición en donde se pueda ayudar mucha más gente que la que logramos ayudar en San Salvador y en Nuevo Cuscatlán. Entonces fue eso que observaste. Sí, eso fue lo que arrancó, y luego lo demás va observando más cosas, todavía más graves. Cada cosa estaba llenando, así como los golpes te van quitando, las cosas te van llenando. Por ejemplo, hay una cosa que me impactó muchísimo, y lo dije lo dije en el evento del domingo, que 4 personas que firmaron por Nuevas Ideas ya fallecieron sin ver su partido constituido. Es decir, por los bloqueos del tribunal, 4 personas que firmaron por Nuevas Ideas para ver su partido constituido fallecieron antes de que su partido antes de ver a su partido constituido. Ya no se diga verlo, que ganara las elecciones y celebrarlo. No pudieron ver su partido constituido. Entonces tú decías, hasta por ellos 4 hay que hacerlo, pues. O sea, ya no solo es lo que vi en Nuevo Cuscatlán, en el principio, sino que cada cosa que has ido viendo en el camino, te vas dando cuenta que cada proyecto de arte, de cultura que hicimos en San Salvador con los skaters, con los jóvenes, con los grafiteros, agarramos grafiteros que estaban estigmatizados como delincuentes y los convertiste en artistas. Entonces, cada cosa que ibas haciendo te vas dando cuenta que hay solución para el país, para todas las cosas. Pero es que tiene la varita mágica. No, si no es varita mágica, ponemos a trabajar en cada problema uno por uno. No sé cómo te comes una ballena, no hay que comer ballena, ¿verdad? Pero ¿cómo te comes en la ballena? No te la puedes comer de un bocado, te dejas comértela en trocitos, ¿no? Entonces, claro, no hay que comer ballena, pero si se comieron. Ya vas a decir en la prensa, sí, Nayib incita la pesca de ballena. Es decir, me refiero ¿por qué ballena? Por el tamaño, pues tengo un atún. Entonces, ¿a qué me refiero? En el sentido de que no vamos a resolver todos los problemas del país en un día, pero la gente lo que quiere ver es mejoras. Si nadie quiere dormirse hoy en la noche y amanecer en Suiza, pero si la gente quiere que mañana el país esté un poquito mejor. Si en lugar de 13 homicidios hay 5 son imperdonables, son 5 vidas, son 5 familias llorando, pero hombre, es casi 2 tercios menos de lo que había ayer. Entonces, si nosotros empezamos a avanzar el país, a mejorar, pues no vamos a estar en Suiza, ni por cerca, pero vamos a haber mejorado un montón. ¿Acaso Nuevo Cuscatlán es Suiza? Pero anda a preguntarle a la gente de Nuevo Cuscatlán, ya tengo yo 4 años de no ser alcalde de ahí, anda a preguntarle qué opinan. Te van a dar una buena opinión.
¿Y por qué? ¿Lo dejamos como Suiza? No. Pero le dimos becas a los jóvenes, le dimos salud gratis a toda la gente, reconstruimos las escuelas para dejarlas bonitas, hicimos infraestructura, construimos un bulevar para conectarlo con Santa Elena, pusimos una radio municipal, construimos canchas y parques para la juventud, le apostamos a la juventud, pusimos una orquesta sinfónica, es decir, construimos una biblioteca del primer mundo, así como hicimos también en San Salvador. Entonces, es decir, la gente, no, claro, no amanecieron en Suiza, pero Nuevo Jucatlán pasó de un punto, cambió casi 180 grados. Y la gente vio ese cambio en solo 3 años y con el presupuesto de una alcaldía pequeña. En San Salvador pasó algo distinto, con sus características distintas, pero pasó algo similar en solo 3 años. Entonces la gente dice, hombre, se puede cambiar, vamos a llegar a lo mejor, vamos a llegar a ser la potencia mundial en 5 años. No, pero podemos mejorar muchísimo en 5 años. Si se puede mejorar en un pueblo sin recursos en 3 años, muchísimo, hasta ser referente en las Naciones Unidas, pero por supuesto que se puede mejorar en un país con un presupuesto infinitamente mayor que el Nuevo Jucatlán, y a nivel de país, y no son 3 años, son 5. Sí, quiero decirles en todo esto, para ir terminando, yo sé que se va el tiempo rápido de escuchar, pero ese sentir que tiene Bukele también me admiró, porque es el sentir de los que tenemos en el exterior, pero él lo tiene viviendo acá. Voy a citar, yo soy quizás un ejemplo de miles así. Yo decía en mi programa, yo vivo en Suecia, en un país que es un paraíso, y empecé a hacer el canal porque yo quería que también los que están aquí vivan un poco de lo de allá y empezar a transformar. Fíjense, para lo que tal vez no sabe mucho, yo ando de gira dando conferencias en México y me habían contratado de lunes a viernes esta semana para ganar más dinero, y les dije stop, no agarré ni un contrato y me vine a hacer un viaje para andarme asoleando en las calles donde ustedes van a ver esos programas, para venir a Bukele, entrevistarlo y que ustedes tengan eso. Es decir, esto de verdad que es como una nueva etapa que estamos viviendo los salvadoreños, donde se antepone el dinero por un cambio real. Es más, yo no lo llamo un cambio el que estamos viviendo, lo llamo una transformación de conciencia el que estamos teniendo. Y luego cuando nosotros, los que estamos afuera, empezamos a pensar en cómo podría ser un buen El Salvador, es cuando empezamos a ver cómo Bukele trabajaba. Entonces, el pensamiento del exterior con el trabajo de él hizo esa conexión. Y el pueblo le dijo, a veces te llaman el Mesías. Has visto que te llama bastante así. Todo lo hacen los claro, más que todo, claro, los que atacan te llaman. Pero yo no me pongo capas con la bandera del Salvador y me doy la vuelta y levanto los puños hacia y señalo el cielo. Si hubiera hecho eso, me hubieran colgado. Claro, yo veía memes que le decían super caca. Se vuelve loco y se pone una capa del Mesías, está divariando mentalmente. Pero no, claro, como no fui yo el que lo hizo, entonces está bien, ¿verdad? Claro. Pero me tengo una cosa como la de mano del exterior, ya para terminar, porque no queremos aburrir a toda la gente. No, por supuesto. Casi más de 2 horas. Lo que están haciendo con el mano del exterior ahorita es lo que hizo Cristiani con los excombatientes del FMLN en el principio de los 90, para la elección de 94, que era la elección de Calderón Sol, cuando Cristiani era presidente. No les daban carnet electoral, no ponían oficinas para dar carnet electoral a las ciudades controladas que habían sido controladas por la guerrilla. Porque ellos apostaban de que ahí es donde más votos iba a sacar el FMLN. Entonces, para golpear el voto del FMLN, dejaron de emitir 80.000 carnetes electorales, aduciendo falta de presupuesto. Entonces, el FMLN sacó 80.000 votos menos en el 94, lo que debía haber sacado, porque Arena, en el gobierno, no emitió esos 80.000 carnetes electorales. Pues hoy el FMLN está haciendo lo mismo con los consulados y con el Tribunal Supremo Electoral, junto con Arena, en Estados Unidos, solo que ahora ya no son 80.000. Estamos hablando de millones de salvadoreños que quieren votar y que no los dejan votar. A los de Europa porque los consulados no les dan DUI. Y en Estados Unidos sí les dan DUI, pero no sirve el sistema y no los dejan empadronarse. Entonces llegan en eventos que hacemos de nuevas ideas para que se empadronen, llegan 200 con asesoría, y tenemos computadoras, impresores, gente experta, y de 200 logramos empadronar 10 o 15. De 400 logramos empadronar 20, porque no sirve el sistema del tribunal. Entonces, ¿qué pasa?
El FMLN con Arena están haciendo lo mismo que Arena hizo en los 90 para bloquear el voto del FMLN, porque saben que el 90% de los salvadoreños en el exterior votarían por Nuevas Ideas. Entonces lo que quieren es que ese voto, en lugar de que sea 1 millón de votantes, sea tal vez solo 50,000, para dejar 950,000 votos fuera. Entonces, por eso un poquito de lo que hablábamos al principio es como se terminaron convirtiendo en lo mismo contra lo que ellos luchaban. Bueno, para terminar eso, le vamos a entregar a Bukele esta camisa que te la mandamos todos los de la Nueva Revolución. Y dice, yo soy la nueva revolución de El Salvador, porque esto es eso, una nueva revolución. Así que Bukele, gracias. Aquí te lo entregamos en serio. Gracias. No, hombre, de nada, de parte de todos los suscriptores. Y un mensaje que le quiero dar a todos los amigos de YouTube que tienen sus propios canales. Los invito a que descarguen esta y la suban, porque esto yo soy como el representante de todos ustedes, los que trabajan duro en sus canales en YouTube, los que están en redes sociales, pueden descargarla sin ningún problema, subirla sin ningún problema, porque aquí es que si no trabajamos juntos, no vamos a lograr una transformación. Y bueno, para despedirte, Bukele, ¿qué le querías decir a la gente que está ahí siempre fiel con vos, apoyándote, a pesar que te den calumnias, que es un efecto boomerang, porque te calumnia y la gente más cree en vos? Oye, yo creo que lo más importante aquí, yo creo que lo más importante es de que sepamos de que los ataques que han venido no es nada. Es decir, nos han atacado, nos siguen atacando, pero los ataques que han venido de todas formas, judicial, difamación, calumnia, que el Mesías que no tiene propuestas con esas nuevas ideas, cuando ellos son los que no tienen ideas y no han propuesto nada y nunca han demostrado nada en la función pública, vienen, han venido, van a seguir viniendo, y sobre todo los que vienen van a ser más fuertes todavía. Entonces es importante que nuestra firmeza, nuestras convicciones y nuestra decisión de cambiar y de transformar nuestra sociedad sea tan fuerte de que por más ataques y por más de todo tipo que nos tiren toda su maquinaria, medios de comunicación, de las instituciones que controlan, por más que nos tiren todo eso, nosotros estemos firmes en nuestra convicción de querer cambiar nuestro país. Y Marcelo dijo una cosa: yo en México renuncié a unas ponencias por venir aquí. Esto quiere decir que no es una persona ni dos personas, sino que somos miles, millones de salvadoreños los que queremos hacer un cambio en nuestro país y los que queremos dejar de una vez por todas ese pasado oscuro atrás. Así que yo estoy seguro que si lo proponemos todos nosotros, si nos mantenemos firmes en nuestras convicciones y convencemos al que hace falta convencer, y con la guía y el apoyo de Dios, estoy seguro que podemos sacar nuestro país adelante. Y bueno, con mi eslogan, no se hagan los majes, y compartan este video, y gracias a todos los que nos ayudaron. Hasta pronto, chamacos. Gracias. No, hombre, nada. Todo bueno, la verdad. Gracias. Sí. ¿Cuánto duró? Como 2 horas.